Ahora sí. Muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Los saluda el profesor Francisco Mendoza. Y estamos en nuestro avance número 33 y como les está viendo en portada, tenemos que realizar las características del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Velasco es uno de los, esto les he dicho antes, ¿no? En el siglo XX en el Perú hay tres personajes cuyas figuras son muy controversiales. Ahí me gusta decir que son muy pasionales, es decir, hay personas que los adoran precisamente por las medidas que tomaron y de la misma manera personas que los terminan aborreciendo. Sin duda alguna, dentro de ese top se termina encontrando Leguía durante la década de 1920, Velasco en la década del 60-70 y Fujimori en la década de 1990. Son los tres personajes, repito, que generan más pasiones entre la población. ¿Por qué hablamos precisamente así de Velasco? Porque debes recordar tú, si ves un poco de noticias, que cuando Castillo termina llegando al gobierno lo comenzaron a acusar de comunista, de velasquista, Castillo terminó hablando de terminar haciendo una segunda reforma agraria y automáticamente se comenzó a relacionar precisamente con el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se comenzó a hablar de que él quería, ya, y no sé si va a seguir haciéndolo, el intento de estatizar ya el gas de camisea, como hizo Velasco con la International Petroleum Company. Entonces, hay una serie precisamente de paralelismos que podríamos realizar entre este personaje y el gobierno militar que Velasco terminó llevando a cabo. Y lo vamos a terminar viendo precisamente el día de hoy. A ver, comencemos entonces ahora sí con las medidas del gobierno. Primero que hay que terminar recordando, ¿ya? Lo primero que hay que terminar recordando es que, a ver, en 1968, en septiembre más o menos del año 68, se había terminado generando un escándalo político, ¿ya? Un escándalo político en el país. Espero que lo recuerdes. Recuerda que la International Petroleum Company, empresa norteamericana que venía explotando el petróleo de la zona de Talara, termina subiendo el precio de los combustibles en el país. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, por la amenaza árabe de dejar de vender petróleo, entonces recuerden que a nivel internacional el precio de los combustibles terminó creciendo, terminó creciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recuerda que en el Perú también subió el precio del combustible, pero el APRA utilizó este elemento, este evento de manera política, de manera muy hábil. ¿Cómo? ¿Cómo así? Te dije que el APRA terminó diciendo públicamente que no debería subir el precio del combustible en el Perú en la medida que nosotros no consumimos ni una sola gota de petróleo árabe, ni una sola gota. Ya que la IPC estaba afectando a la población peruana, era necesario que el gobierno peruano de la UNDE tome una medida drástica en favor del pueblo y estatice a la IPC. En ese contexto, ya terminó siendo muy bien recibido, muy bien recibido. Es como más o menos Castillo diciendo, como el precio del gas estaba demasiado caro, hay que terminar estatizando el gas de camiseta, pero no tuvo el mismo aliento. Cuando el APRA dijo esto, la gente lo terminó aprobando. El Congreso es un proyecto de ley para estatizar la IPC, pero el gobierno de Belaúnde terminó haciendo otro tipo de acción. El gobierno de Belaúnde se reúne con la empresa norteamericana y le va a terminar diciendo lo siguiente, le va a decir, yo, Estado peruano, termino siendo dueño o soberano de aire, suelo, mar y subsuelo también. Todo lo que esté dentro de nuestro subsuelo es nuestro, por lo tanto el petróleo es mío. Yo te garantizo a ti, PC, que todo el petróleo de Talara solamente lo voy a vender a ti. Vas a ser mi comprador monopólico. Pero como el crudo es mío, la materia prima es mía y tú lo vas a convertir en combustible y lo vas a terminar comercializando, vas a negociar conmigo el precio del combustible, por lo tanto. Ese fue el acuerdo del Acta de Talara. Se firmó ello y se terminó haciendo público el tratado. El inconveniente estuvo en dónde. El inconveniente estuvo en que cuando se hizo el tratado entre el representante de la empresa
Petrolera Fiscal Peruana y el representante de la IPC, se terminó haciendo una página extra donde se hizo un cálculo matemático de cómo se te iba a terminar llegando al precio del combustible para el mercado. Cuando se dio a conocer el acuerdo, ya esa página 11, entre comillas, que no era parte ya del acuerdo, sino que podía ser un anexo, pues no se dio a conocer. Y el representante de la empresa petrolera fiscal, Aurelio Loré de Mola, salió públicamente a decir de que se está intentando engañar a la gente, de que hay una parte del acuerdo sustancial que no se ha terminado haciendo público, y por lo tanto había una manipulación de la información. Uy, ¿para qué dijo eso? ¿Ya? El APRA terminó haciendo todo un escándalo, ¿ya? El APRA terminó planteando de que el gobierno de Belaúnde vende patria, proimperialista, defensor de los intereses norteamericanos, pero no del pueblo peruano, ha terminado regalando nuestro gas, y quién sabe se ha terminado estableciendo en esa página que, uy, se ha perdido, que no se quiere dar a conocer porque quieren perjudicar al pueblo peruano. Belaúnde miraba todo por la tele y terminó solamente pidiendo que este documento se termine haciendo público. 2 días después se terminó haciendo público la hoja del cálculo matemático que se había escrito a mano. Nada más, ya nada más. Pero ya estaba hecho el daño, ya estaba hecho el escándalo de la pérdida de la página 11 de la estelar. Porque fue solamente eso, un escándalo. Pero en la política todo depende del escándalo, ¿ya? En realidad lo que la gente habla es sobre el escándalo, no de las realidades, de las realidades. Déjame hacer un pequeño paréntesis y terminar hablando pues de otro tema totalmente paralelo y diferente. Melissa Paredes, yo no sé, ya yo no sé, bueno, se terminó encontrando de que le sacó presas, de que fue infiel ya a su esposo con el bailarín. Bacán, ya bacán. Su rollo, ya su rollo. Claro que a cualquier persona lo terminaría afectando, todos nos rasgamos la vestidura moralmente, ay, porque hizo eso, mala madre, mala mujer, el otro hombre es un hombre justo, honesto. Bueno, esa parte no sabemos, ¿ya? Esa parte no sabemos. Los problemas que viene teniendo cada familia, cada persona, cada pareja, no los conocemos. Lo que se da precisamente a entender es que el otro termina siendo un pan de Dios y el otro termina siendo tremenda bandida, ¿ya? Entonces, nosotros terminamos hablando durante 2 semanas, ya, en la prensa en general, por el escándalo este, ya, por el escándalo este, y se comenzó a hablar de las infidelidades, de que mira, que están así, de que más infiel, la mujer, el hombre, el escándalo es lo que termina vendiendo, y en la política también. Como la imagen de Belaúnde se devaluó, ya, y el APRA había acertado un duro golpe, y ponía precisamente al APRA como el partido ético, correcto, moral, que no hubiese permitido que eso suceda, pues su imagen se fortaleció y ahí la Torre nuevamente aparecía entre los primeros puestos para poder llegar a la presidencia de la República. ¿Qué sucedió ante eso? Como te dije en la clase anterior, se terminó generando un golpe de Estado, ¿ya? El golpe de Estado lo va a terminar dando Juan Velasco Alvarado. La causa del golpe de Estado, ¿ya?, terminaba siendo dos. En menor medida, evitar el ascenso del APRA al gobierno, por las malas relaciones entre las Fuerzas Armadas y el APRA de manera general. Pero la causa de fondo terminaba siendo otra. La causa de fondo terminaba siendo que el gobierno de Prado Garteche y el gobierno de Fernando Belaúnde, recuerden que habían sido parte del llamado reformismo democrático. Es decir, estos partidos, mediante la vía democrática, debían hacer las reformas que se requerían para poder evitar una revolución al estilo cubano. Y no lo están haciendo. Y no lo están haciendo. Entonces, como las reformas mediante la vía democrática, política, no han terminado teniendo resultados, entonces se va a terminar haciendo las reformas mediante la vía autoritaria, ¿ya? Mediante un gobierno dictatorial para terminar haciendo, repito, reformas y evitar una revolución social. Es así que nace el llamado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿ya?, que tiene dos fases. La primera la vamos a ver el día de hoy, con Juan Velasco Alvarado, que gobernará entre el año 1968 y 1975 en el septenato, así lo llaman algunos autores. Y en la segunda fase lo va a terminar diciendo Morales Bermúdez, del año 75 al año 80, ya veremos cómo y por qué a finales de esta clase y la próxima. ¿Ya? Hoy solamente vamos a hablar del gobierno de Velasco, porque repito, hablar 2 horas de Velasco es poco, ya hay mucho que hablar precisamente sobre este personaje políticamente muy interesante. Hace poco el Instituto de Estudios Peruanos ha terminado publicando un libro de Rolando Rojas llamado La Era de Velasco. Ya todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, pero sobre Velasco se ha escrito mucho en los últimos años, ¿ya? Y hay que siempre estar mirándolo. Repito, porque se hace mucho paralelismo con el gobierno de Castillo y por lo tanto podría ser pregunta de examen. Cuando hablamos de Velasco, ¿ya qué cosa podemos mencionar? ¿Ya qué cosa podemos mencionar?
Primero hablemos de manera general, ¿ya? Hablemos de manera general. ¿De dónde es que termina observándose las características que vamos a ver de él en su gobierno? Dice, ya dice acá, les pongo acá. Juan Velasco Alvarado, ya Juan Velasco Alvarado tiene como objetivo general en su gobierno la modernización del país mediante reformas nacionalistas, hay una segunda característica, y antioligárquicas por la vía autoritaria. 4 elementos. Vamos con esto último. ¿Qué cosa es la vía autoritaria? Ya te mencioné esto cuando hablamos de Leguía, cuando hablamos de Sánchez Serra, cuando hablamos de Otría. ¿Qué cosa es un gobierno autoritario? Un gobierno autoritario es aquel que controla los otros poderes del Estado, no solo la presidencia, sino también el Poder Judicial y el Congreso. ¿Ya? No porque la gente haya votado para que el partido de gobierno tenga presidencia y Congreso de la República, sino porque de alguna manera se impone sobre ellos, cerrando el Congreso y estableciendo medidas populistas para terminar manipulando esa institución, como le hizo Leguía, por poner un ejemplo. La segunda característica de un gobierno autoritario termina siendo que manipula las leyes a su favor, va a terminar estableciendo leyes que favorezcan los intereses del gobierno o de la clase social que termina representando. Y tercero, se le llama autoritario cuando este personaje elimina o este gobierno elimina a sus opositores. Recuerda que la palabra eliminar no significa necesariamente asesinar. Puedo asesinarlos, puedo encarcelarlos, puedo expulsarlos del país, puedo extorsionarlos, puedo manipularlos para que no terminen hablando en mi contra. Y eso es precisamente lo que hace un gobierno con características autoritarias. Y Velasco también lo es. ¿Ya? Velasco también lo es. Así como los que anteriormente he mencionado. Ahora, ¿por qué hablamos de un gobierno con medidas antioligárquicas? Sin duda alguna, la medida más agresiva del gobierno de Velasco y la medida de mayor influencia en su gobierno va a terminar siendo la reforma agraria. Y con la reforma agraria le quita tierras a los gamonares andinos y a los hacendados de la costa. ¿Ya? Así que, por lo tanto, la oligarquía terrateniente va a terminar recibiendo un golpe de muerte por parte de Velasco, eliminando precisamente la gran propiedad sobre la tierra y redistribuyéndolas entre los campesinos, ya veremos cómo. Mal hecho, pero ya veremos cómo. Pero de que es una medida antioligárquica, sin duda alguna. Cuando hablamos de reformas nacionalistas, ¿qué cosa es el nacionalismo? Recuerda el historia universal. El nacionalismo viene de un concepto previo que es la nación. La nación es un conjunto de pueblos que comparten historia, raza, territorio, costumbre, idioma, ¿ya? Pero tomen en cuenta que hablar en el Perú de nación es un poco más difícil, ¿ya? Es un poco más difícil. Pero el nacionalismo implicaba de que la nación, el pueblo de este país, tiene el derecho a la autodeterminación política. En castellano, alguien que no es de mi país, un extranjero, no me puede decir qué hacer. Y mis recursos los termina manejando mi gobierno o las personas del país. Con esta situación, toma en cuenta que las reformas nacionalistas implicaban una posición antiimperialista, una posición de no sometimiento a los Estados Unidos, con lo cual el gobierno de Velasco va a tener choques permanentes, ya choques permanentes, estatizando sus empresas, obteniendo el control de los recursos naturales o no sometiéndose por completo a lo que los Estados Unidos querían como potencia mundial, acercándonos incluso a la Unión Soviética sin ser un país socialista. Ese tipo precisamente de choques es importante. También dentro del nacionalismo no todo es contra las potencias extranjeras, sino también implica la exaltación de la patria. ¿Cómo así? El quechua se va a convertir en idioma oficial. Cuando Velasco daba un discurso, automáticamente también se terminaba traduciendo el quechua para que la población quechua hablante lo termine entendiendo. La gran figura del gobierno de Velasco va a terminar siendo José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II, que se le va a exaltar como como el primer indígena americano revolucionario contra el gobierno español, que inició la independencia de América. No los blancos, no los criollos, un indio peruano. ¿Ya? Se va a comenzar a exaltar ese tipo de imágenes, ya veremos por qué, pero es parte del nacionalismo. Ahora, ¿por qué hablamos de la modernización? Ahí entra precisamente un punto que es importante. Para entender estos objetivos que te estoy mencionando, o sobre todo este último de la modernización, hay que ver esta propuesta ideológica, que te lo he mencionado. Velasco no es una casualidad, ¿ya? Velasco y su gobierno no es una casualidad, es parte de una serie de reclamos y propuestas que se vienen haciendo, ¿ya? Que se vienen haciendo en los últimos tiempos, ¿ya? Los últimos tiempos. ¿Cómo así? ¿Ya? ¿Cómo así? Toma en cuenta tú, muchachos, ya tomen en cuenta ustedes, muchachos, lo siguiente. Nosotros habíamos hablado del CAEN. Durante el gobierno Odría habíamos mencionado que dentro de esta institución del ejército, donde se preparaba para el conocimiento de nueva estrategia militar a los oficiales, también se comenzó a enseñar el curso de realidad nacional con profesores de tendencia izquierdista de San Marcos.
Y el concepto de realidad nacional, el concepto de seguridad nacional varió. La seguridad nacional ya no era meterle bala a quien protestara, ya, para acabar así con las protestas, sino era entender las causas que generan las protestas, intentar solucionarlas y evitaremos así las expresiones de malestar. Esa idea precisamente de reformas para poder calmar las tensiones sociales es lo que el CAEN ya viene planteando. Y muchos militares del gobierno de Velasco van a estar influenciados por esta propuesta. Pero esto tampoco es una novedad. En la ONU, ya en la ONU, había un organismo llamado la CEPAL, la Comisión de Economía para América Latina, CEPAL, CEPAL. La CEPAL, ya la CEPAL, ¿qué planteaba? Que en América Latina era necesario hacer 3 reformas, cosa que te he mencionado antes, para poder evitar un estallido de una revolución violenta. La primera reforma planteada por la CEPAL, ¿ya? La realización de la eliminación de la oligarquía. Lo que se planteaba para América Latina es que América Latina no es una región pobre, sino que es una región con mala distribución de la riqueza. En castellano, un pequeño grupo de la población tiene la mayoría de los recursos y una gran mayoría de la población tiene muy pocos recursos por repartirse. Por eso es que las desigualdades son tan grandes. ¿Qué hay que hacer? Eliminemos la oligarquía y las riquezas van a terminar llegando hacia la población, ampliando la clase media y los sectores populares no siendo tan pobres. ¿Ya? No están diciendo ricos, ya ni igualdad, simplemente que no sean tan pobres. Esa es la propuesta de la CEPAL. Esa es la primera medida con las propuestas antioligárquicas. Segundo, termina siendo la realización de la reforma agraria. ¿Ya? La realización de la reforma agraria. ¿Qué planteaba la reforma agraria? Hacer una redistribución de la propiedad sobre las tierras, en castellano, ya en castellano. Yo le doy las tierras de los grandes hacendados a los campesinos. Cuando el campesino tenga su propiedad sobre la tierra, por lo tanto, ya no va a estar pensando en propiedad colectiva como dice el comunismo. Los alejamos precisamente del extremismo de izquierda, era la propuesta de la CEPAL. Pero además, teniendo sus tierras, ya no se van a retirar del campo, evitando la migración del campo a la ciudad, que estaba generando muchísima población en las ciudades, no permitiendo trabajo para todos y generando malestares sociales. Entonces, podemos contener la migración. La tercera reforma, la reforma industrial. La reforma industrial implicaba la modernización económica del país, alentando la industrialización para que más gente termine teniendo más puestos de trabajo, sobre todo en las áreas urbanas. Esas eran las 3 grandes reformas que se tenían que hacer, que los militares reformistas consideraban que era necesario que se haga para poder evitar, repito, una gran revolución social. Por eso se confió ya en el reformismo democrático, en Prado Industrial, en Belaúnde también, que planteaba la reforma agraria, que planteaba la reforma industrial, pero el Congreso del Odrismo y el APRA lo terminaron bloqueando, por eso hablamos de un Congreso obstruccionista. Entonces, insisto, como por la vía legal no se podía, por la vía autoritaria se hará entonces. ¿Ya? ¿Qué pasa? El Congreso es obstruccionista, chao Congreso. ¿Ya? Los partidos políticos son obstruccionistas, chao partido político. Se acabó, ya se acabó. Si ellos no quieren ayudar, entonces lo haremos sin ellos. Es lo que va a terminar planteando las Fuerzas Armadas durante este periodo. ¿Ya? Durante este periodo. Algunos dirán, profe, sí está bien, pues, si los otros no suben, que ya no sigan, pues. Algunos dirán, no, pero hay que respetar las reglas del juego democráticas. Es ahí donde ya implica una cuestión particular, ya personal, de si estás a favor de una u otra medida. Segundo punto a tomar en consideración. Velasco, terminaba planteando, insisto, que para poder evitar el subdesarrollo, un gran malestar social y una revolución popular, hay que terminar estableciendo reformas. De esa manera, no solo se superará la injusticia social, insisto, sino que sobre todo se va a terminar calmando las tensiones sociales, ¿ya? Calmando las tensiones sociales. Eso, como le decía hace un rato, era la nueva doctrina de seguridad nacional. La cuestión ya no era, repito, golpear a quien protesta. Al contrario, hay que buscar su desarrollo económico y de esa manera la población ya no va a terminar considerando de que la clase alta me somete, sino que podemos hablar de una integración social cuando los sectores populares también tengan beneficios. Insisto, las ideas que se están planteando no terminan siendo nuevas ni terminan siendo descabelladas. Pero eso sí, para aplicarlas tengo que chocar con un montón de grupos de poder, ¿ya? Y eso va a terminar siendo tarea difícil. Por la vía democrática era difícil, con la vía autoritaria también lo será, pero por lo menos, digamos, ya no van a tener que negociar con nadie. No les interesa negociar porque, insisto, las negociaciones previas no funcionaron. Ahora, si hablamos del gobierno de Velasco, insisto, ya yo estoy diciendo, es autoritario por 3 cosas. No te olvides, ¿ah?
manipula los poderes del Estado, ya manipula las leyes y además de eso va a terminar, eh, se me va la tercera, eliminando sus opositores. Vamos parte por parte, ¿ya? Vamos con la primera, ¿ya? Manipulación de los poderes del Estado. Cuando Velasco da el golpe de Estado el día 3 de octubre de 1968, el mismo día por la mañana la gente amanece con la noticia que Belaúnde ahora ya está en Argentina, lo botaron del país. Y que además de eso aparece el llamado Manifiesto Revolucionario, un documento emitido por parte del gobierno encabezado por Velasco, que planteaba que este no era un gobierno cualquiera. Punto número uno, era un gobierno de las Fuerzas Armadas, no del Ejército Marino y Fuerza Aérea. Segundo, de que ellos no venían a quedarse un año de manera transitoria, como lo hizo Pérez Godoy años atrás, sino que venían a quedarse el tiempo que fuera necesario para poder generar los cambios estructurales que el Perú necesita. ¿Ya? Punto número dos, que ellos venían a realizar la segunda independencia del Perú. La primera fue del siglo XIX contra el dominio español, ¿ya? Pero ahora termina siendo la independencia económica con respecto al imperialismo extranjero. ¿Ya? Y cuarto, que se buscaba, ya que se buscaba exaltar, el nacionalismo y los intereses de la población peruana por encima de cualquier otro. Punto. Esos son los 4 puntos básicos del manifiesto revolucionario. Vive el Perú, vive el pueblo peruano, vivan las Fuerzas Armadas, etc. Mira, cuando Velasco dijo eso, ¿ya? La gente no tuvo ni siquiera por qué creerle. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Velasco es justificar su golpe de Estado. Aparte, golpes de Estado militares, a cada rato, ya a cada rato. 68 uno, 62 otro, 48 otro, 30 otros. Estamos acostumbrados a los golpes de Estado. ¿Por qué creer que Velasco va a terminar siendo el gran cambio si todos los anteriores habían terminado gobernando principalmente para la oligarquía, ya, o con pequeños reformismos como el de Pérez Godoy? Entonces, vamos a ver, la gente todavía está en el tacto, pero vamos al punto del gobierno, de la manipulación de los poderes del Estado. ¿Qué hizo Velasco? Velasco, desde el 68 hasta el 75, incluso hasta 1978, el gobierno de las Fuerzas Armadas gobierna sin Congreso. Gobierna sin Congreso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, profesor? Eso no es antidemocrático, por eso decimos que es un gobierno autoritario. Pero ¿por qué va a gobernar sin Congreso? No te olvides que el gobierno previo, el de Belaúnde, había intentado hacer varias reformas, pero el Congreso no lo había permitido. Entonces, ¿para qué voy a terminar negociando con diferentes grupos políticos si estos, en lugar de buscar el desarrollo nacional y las reformas, terminan buscando sus intereses particulares, frenando las reformas que el pueblo necesita? Entonces, bajo ese argumento se termina gobernando sin Congreso durante ese periodo y eso termina siendo parte del autoritarismo, ¿ya? Pero una pregunta, ¿y qué pasó con los partidos políticos? ¿Se ilegalizaron? No, 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 no. No hubo ilegalización de los partidos políticos, pero los partidos políticos perdieron peso. ¿Sabe por qué perdieron peso? Uno, porque ya no tienen ningún cargo que ejercer, porque no hay elecciones para el Congreso, porque no hay elecciones municipales, entonces no pueden ocupar un cargo político, ya un cargo político. No estoy diciendo que ninguno de los políticos de esos partidos haya participado en el gobierno, sí lo hacen. Velasco, ¿sabe lo que hizo? Velasco crea el COAP, ¿ya? El Comité de Asesores de la Presidencia. ¿Quiénes eran el COAP? Eran los principales intelectuales de los diferentes partidos políticos, los ideólogos que terminaban planteando reformas. Velasco le dijo, vengan a trabajar conmigo. ¿Ustedes quieren el desarrollo del país? Sí, perfecto. Entonces no requieren del partido. Lo que requieren es que alguien haga las reformas que ustedes están planteando. Yo estoy dispuesto a hacerlo, no le voy a preguntar a nadie. Venga. Y se jala así a muchos asesores, ya, muchos asesores. Y con ellos, repito, se van a hacer reformas. Pues insisto, los partidos ya no eran necesarios. Los partidos eran vistos como una traba, ya como una traba a las reformas y por eso no van a terminar siendo tan fuertes como antes, ¿ya? Además, ¿qué cosas planteaban los partidos políticos antes? Reforma agraria, reforma industrial, mejora salarial. ¿Qué cosas Velasco? Velasco hizo todo, ¿ya? Lo que los demás habían planteado y nadie había hecho nada. De tal manera que, insisto, la misma gente decía, los partidos no sirven. Si Velasco, el papi Velasco hace todo, el chino Velasco hace todo. De tal manera que Velasco va a terminar siendo importantísimo dentro de este contexto, ¿ya? Repito, gobierna eliminando el Congreso, eliminando la participación real de los partidos políticos y controlando el poder judicial también, ¿ya? Va a terminar haciendo el denominado tribunal o los tribunales revolucionarios. Y el tribunal revolucionario era un poder judicial manipulado por parte de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Los municipios, bueno, Belaúnde había establecido la elección municipal de alcaldes. Se eliminó eso, nuevamente el gobierno central va a terminar reponiendo a los alcaldes
ya sean civiles o militares, para los diferentes puntos del país. Así que eso es parte de un gobierno que manipula los otros poderes del Estado, ¿ya? Profesor, tú decías que también es autoritario porque manipula las leyes. Claro, al no haber Congreso que establezca legislación, entonces Velasco gobierna por decretos, ¿ya? Por decretos presidenciales, ¿ya? Por decretos presidenciales. Repito, eso solamente se pone a debate del presidente con los ministros. Claro que ellos también tienen asesores, pero ellos toman el acuerdo y no tiene que pasar por el Congreso. Automáticamente se cumple. Y se va a terminar teniendo el país como si fuera un cuartel, donde el comandante general manda, ¡pum!, todo el mundo cumple. Es un gobierno de carácter vertical, ya vertical. Recuerda, en las Fuerzas Armadas no es que el comandante general diga, se va a terminar haciendo esta guerra, y que algún oficial o algún soldadito diga, ¿y por qué? ¿Por qué la guerra? Yo no quiero ir, a mí me ha preguntado. No, nadie dice eso. En democracia sí, pero en el ejército no. Lo que manda el general, todo el mundo termina cumpliendo, te guste o no te guste, y eso es lo que se va a terminar haciendo acá también, ¿ya? Y en el aspecto político, recuerda, te estoy diciendo hace un rato que se va a eliminar opositores. Bueno, Velasco va a terminar teniendo un roce permanente con la prensa, ¿ya? Cuando él llega al gobierno, ¿ya? Muchos de los miembros de la élite económica del país van a terminar considerando de que las acciones de Velasco terminan siendo agresivas contra sus intereses y van a terminar criticándolo. En el año 69-70, el gobierno de Velasco le quita a Manuel Ulloa, uno de los miembros más poderosos del país, dueño del diario La Prensa y el diario Extra, les va a terminar quitando precisamente esos diarios, aduciendo de que él terminaba siendo un agente del imperialismo. ¿Cómo así? Velasco dio una ley, ya para que veas que echa la ley, echa la trampa. Las leyes siempre son con nombre propio, a favor de alguien o en contra de alguien. Velasco terminó diciendo, solamente los empresarios peruanos pueden ser dueños de medios de prensa. Ulloa lo era. Pero la ley también decía lo siguiente. Eh, se puede considerar de que una persona que vive más de 6 meses fuera del Perú, entonces ya no termina teniendo vínculos con nuestro territorio, sino con el extranjero. Conclusión, aquel que vivía más de 6 meses fuera del Perú, ya no podía ser dueño de medios de prensa. Manuel Ulloa venía teniendo una afección cardíaca muy grave y se estaba atendiendo en clínicas en los Estados Unidos. Así que, por lo tanto, como ya había vivido más de 6 meses, se le quitaron los medios de prensa. ¿Ya? La ley venía teniendo nombre propio contra Manuel Ulloa. En el año 1974 se dio la ley de prensa más agresiva, y le terminan quitando al diario El Comercio, al diario Extra, al diario El Ojo, al diario Expreso, le terminan quitando precisamente el control de los medios de prensa, pasando esto a la administración de sindicatos cercanos al gobierno. ¿Para qué? Para que estos diarios ya no critiquen al gobierno militar. Eso termina siendo una eliminación de sus opositores, ¿ya? Muchos periodistas críticos terminaron siendo expulsados del país y es parte precisamente de esa dinámica autoritaria que va a tener el gobierno velasquista. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Vamos ahora sí a sus medidas concretas. Insisto, 3 de octubre, golpe de Estado, la gente no sabía qué pensar sobre Velasco, solamente era un militar más que daba un golpe de Estado. En menos de una semana, el 9 de octubre de 1968, ¿qué es lo que pasa? Mientras que Velasco estaba dando un discurso, un mensaje a la nación, ¡fua!, el mensaje a la nación se para. Y Velasco va a terminar diciendo que en ese mismo momento los militares del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas están tomando el control de la refinería de Talara, donde la IPC explotaba el petróleo y lo convertía en combustible para el comercio nacional, y que esto pasaba a mano ahora del Estado y del pueblo peruano para su beneficio, para su beneficio. Ese día va a ser reconocido por parte del gobierno de Velasco como el Día de la Dignidad Nacional. Recuerda ya que se había perdido la página 11, se había firmado el acta de Talara, se hablaba de beneficio para esta empresa, y ahora Velasco convertía esta empresa en una empresa del Estado. La gente aplaudió la acción de Velasco, pero habría que tomar en cuenta otros puntos. Punto número 1. ¿Qué implicó esto? Que esta empresa petrolera extranjera, que ahora pasaba a manos del Estado, se convertía en Petroperú, o pasaba a ser parte de Petroperú, de la empresa petrolera peruana, ¿ya? Y este es el inicio de las estatizaciones. ¿Qué cosa es una estatización y qué cosa es una nacionalización? ¿Ya? Es algo que por lo general se confunde, ¿ya? A ver, la estatización es cuando un recurso natural, ¿ya?, o una empresa extranjera pasa a manos del Estado peruano. Profesor, y una nacionalización es cuando una empresa o un recurso pasa a manos de la nación.
La nación, repito, significa para todo el país. Esta nacionalización se puede convertir ya en una estatización, o lo maneja el Estado peruano, o se le termina entregando a el empresariado nacional. Repito, lo primero que se hace es la nacionalización, y la nacionalización puede terminar derivando, repito, en control del Estado, estatización, o en control de un empresario privado. ¿Ya? No se olviden. ¿Ya? Velasco expropia la IPC, ¿ya? Y la termina estatizando. Repito, la gente celebra. Además, el propio gobierno de Velasco va a terminar haciendo una encuesta rápida entre la población para terminar viendo la aprobación o desaprobación de este hecho. De acuerdo a esta encuesta, el 95% de la gente estaba de acuerdo con lo que Velasco había realizado. Toma en cuenta que la encuesta la terminó haciendo el ejército, toma en cuenta que se terminó realizando una encuesta sobre la primera acción del gobierno velasquista, y evidentemente era una encuesta manipulada, ¿ya? Yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo, insisto, de que no, la gente no esté de acuerdo, pero sí puedo terminar dudando que el 95% de la población esté de acuerdo. Si me están preguntando por interno, profe, ¿quiere estatización? Vuelvo a repetir, ya voy a repetir. Lo que el gobierno hace, lo que el gobierno hace cuando agarra una empresa extranjera, y la termina expropiando, se le quita a sus dueños, eso se llama nacionalizar. Pasa a manos del Perú. Ahora, cuando pasa a manos del Perú, puede pasar a manos de la administración, del gobierno o del Estado, y eso se llama estatización. O puede pasar a manos de un empresario nacional. Velasco podía decir, a partir de ahora, esta empresa Petroperú pasa a manos de la familia Mendoza. ¿Ya? Entonces, esto termina siendo una nacionalización controlada por la empresa privada. Pero si lo controla el Estado, se llama estatización. ¿Ya? Repito, el petróleo del IPC pasa a manos del Estado. Estatización, por lo tanto. ¿Qué cosa buscaba las estatizaciones? Porque esta es la primera de muchas que se van a hacer. Lo primero que planteaba el gobierno era esto, el control de recursos para la autonomía económica. Velasco decía, vieja frase, ¿no?, de Ricardo Palma, que también terminó hablando Castillo en su proceso de campaña presidencial. El Perú termina siendo un país pobre sentado en una banca de oro, ¿ya? Entonces, si le hubiesen preguntado a Velasco en ese tiempo, Velasco hubiese dicho, no más pobres en un país rico, ¿ya? Más o menos termina siendo el argumento de Velasco, ¿ya? El Perú tiene plata, tiene oro, tiene zinc, tiene estaño, tiene cobre, ya tiene un montón de minerales. ¿Y quién termina explotando esos minerales? Las empresas extranjeras, ¿ya? Las empresas extranjeras. Si lo manejara el Estado, y le da un valor agregado y lo vendemos al exterior, nuestras ganancias serían mayores, ¿ya? ¿Por qué la empresa extranjera tiene que llevarse, como decía Castillo más o menos, ¿no? El 80% se lo llevan ellos y 20% solamente queda con nosotros, ¿ya? No. Que mejor se lo lleve el 80% del pueblo, siempre y cuando nosotros lo podamos manejar en bien de todo el pueblo peruano. Ese era el discurso nacionalista que terminaba utilizando Velasco, ¿ya? Velasco hablaba de una autonomía económica. Velasco decía, hay que terminar teniendo los recursos naturales y no buscar solo depender de venderlo afuera, sino hay que generar un mercado sólido, un mercado interno, una mayor capacidad de compra de la población para que ellos mismos consuman nuestros recursos y podamos terminar generando una industrialización nacional, ¿ya? Nacional. Ese terminaba siendo el proyecto, ¿ya? De esa manera ya no dependeríamos tanto ni de la inversión ni del capital extranjero porque nosotros mismos manejaríamos nuestros recursos. Ahora, como quien va a manejar el recurso va a terminar siendo el Estado por las estatizaciones, entonces el Estado será el principal empresario capitalista. Por eso hablamos del capitalismo de Estado. Repito, por eso, ¿por qué no se le da esto a los empresarios privados? Lo que pasa es que Velasco desconfía, ¿ya? Velasco desconfía porque ellos son parte de una élite que no ha generado muchos cambios para el país. Así que, por lo tanto, ¿cómo puedo terminar confiando en ellos? Yo no estoy diciendo, por si acaso, que las empresas privadas nacionales hayan sido estatizadas, salvo las tierras, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta que se defiende y se protege al empresario nacional, pero las empresas que van a terminar siendo nacionalizadas pasarán en su mayoría a manos del gobierno central. Ahora, otro punto más. Esto se venía hablando de la década de 1930. El Estado va a ser promotor del sistema ICI. ¿Qué cosa es el ICI? Industrialización por sustitución de importaciones. La idea de Velasco era, ¿por qué tenemos que traer tantos productos del exterior si nosotros mismos podríamos hacer? Entonces, ¿qué hay que hacer? Las importaciones hay que sustituirla con industrialización, con producción nacional, ya con producción nacional. Repito, tú le dices eso a la gente dice,
Por supuesto, ¿por qué vamos a depender de extranjeros si nosotros podemos generar nuestro propio desarrollo? ¿Ya? Eso llama, es muy llamativo, es un discurso muy nacionalista que a la gente lo termina atrayendo. Pero hay que tomar en cuenta que un economista serio, un empresario serio va a decir, no, lamentablemente cada vez que el Estado ha terminado teniendo una empresa privada que la ha convertido en empresa estatal, lamentablemente no ha terminado funcionando. Por la mediocridad ya de los funcionarios del gobierno y por la poca preparación y los altos niveles de corrupción que existen en el país. Lamentablemente, ya lamentablemente. Pues bueno, regresamos al caso. La IPC no es la única empresa que se estatiza, ¿ya? También se va a terminar expropiando, por ejemplo, las empresas mineras. La Cerro de Pasco Mining Company de la Sierra Central, que es de capital norteamericano, pasa a manos del Estado con el nombre de Centro Min Perú. La Marcona Mining Company, que produce hierro, pasa a manos del Estado con el nombre de Hierro Perú, y así varias otras empresas mineras. Pero es una preguntita. ¿Estoy entendiendo que todas las empresas extranjeras van a ser estatizadas? No, 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 no. Cuando Velasco terminó planteando esto, dijo lo siguiente, señores, ya señores, si ustedes quieren seguir trabajando en el Perú, lo pueden hacer, ya lo pueden hacer, pero eso sí, van a tener que pagar sus impuestos puntuales y van a tener que cumplir las medidas que el gobierno termine disponiendo. Si lo hacen así, bacán, sigan explotando nuestros recursos para beneficio mutuo, ya tanto de ustedes como del gobierno y del pueblo peruano, pero eso sí, ahora se les va a hacer cumplir las reglas. Si no quieren, se van. Y muchas de las empresas se fueron, ¿ya? Muchas de las empresas se fueron. Una de las pocas que se queda termina siendo la Southern Perú Cooper Corporation, ¿ya? La Southern, ¿ya? La Southern, ¿qué cosa fue lo que pasó? ¿Por qué no se fue como las demás? Lo que pasa es que ellas habían hecho una inversión muy fuerte hace muy poquitos años para la extracción de cobre en la zona de la Sierra de Tacna. Eso no se podían ir. Así que dijeron, yo me quedo, yo me quedo. Y Velasco dijo, uy, esta es la empresa modelo extranjera que requerimos. Y realmente la ponía como modelo, ¿ah? Empresa extranjera, explota nuestros recursos, le damos una serie de facilidades, etcétera. Una forma de alentar otros tipos de inversiones, pero los empresarios extranjeros no querían, ¿ya? Y no querían porque Velasco ha estatizado muchas empresas y si lo hizo con ellas, también lo podría hacer con la mía. Mi inversión no está segura, así que eso termina generando siempre temores, ya termina siendo, siempre generando temores. Hay un evento muy especial para poder entender el tema de las estatizaciones con el gobierno de Velasco. La guerra del atún. ¿Qué es eso de la guerra del atún? Te explico, ya te explico. 1948, eso no es Velasco, eso es 20 años atrás. Es algo que hemos visto hace 2 o 3 semanas previas. 1948. José Luis Bustamante y Rivero establece el decreto sobre las 200 millas marítimas de soberanía nacional. No te olvides tú. Esto luego va a ser respaldado por parte de la ONU a nivel mundial. Pero recuerda que Estados Unidos va a terminar diciendo, bueno, bravo, bueno, bravo, países de Latinoamérica ya tienen sus 200 millas de soberanía marítima, al igual que yo, pero hay una cuestión, ¿ya? Si tú no permites, ya, Perú, Ecuador, Chile, Honduras, etcétera, que mis embarcaciones pesqueras terminen, ya, y comerciales terminen pasando por tus 200 millas, yo rompo relaciones comerciales contigo. Así de agresiva fue la postura norteamericana y nadie quiere perder negocios con Norteamérica por toda la plata que se maneja. Así que del 48 en adelante, en teoría, éramos soberanos sobre las 200 millas, pero en la práctica no. En la práctica no. En la práctica vamos a tener que permitir que Estados Unidos haga lo que quiera. Cuando Velasco esté en el gobierno, no lo va a permitir. Velasco nacionalista va a terminar diciendo no. Se encontraron 2 embarcaciones extractoras de atún dentro precisamente de nuestras 200 millas. La Marina de Guerra chapó esos barcos y los trajo al Callao. Estados Unidos reclamó, o me devuelven al barco y la tripulación, o rompo relaciones comerciales contigo. El Perú devolvió la tripulación porque no los puede mantener secuestrados, pero los barcos no. Estados Unidos dijo, te estás quedando con mi barco, rompo relaciones comerciales contigo. ¿Qué cosa dijo el gobierno de Velasco? Tú rompes relaciones comerciales conmigo, yo me quedo con todas tus empresas. ¿Ya? Ese era el gobierno de Velasco. ¿Ya? Ese era el gobierno de Velasco. Cuando la gente escuchaba esto, en esa época decía, este Velasco, este chino, sí termina teniendo los pantalones bien puestos para terminar no sometiéndose a los Estados Unidos. A que rompe relaciones, a que te quito tu negocio, te talle, se china la muerte. Y así lo terminaba viendo la gente, ¿eh? Un pata que, repito, no se dejaba pisar el poncho. Y eso es la parte correcta de Velasco. Pero hay que tomar en cuenta, repito, todititas las empresas norteamericanas van a ser estatizadas. No solamente estas empresas mineras que pasaron a ser un conglomerado llamado Minero Perú, sino que también Velasco decía, ¿qué pasa si hubiera una guerra, ya sea contra Chile, contra Ecuador o contra el propio Estados Unidos? Ellos controlan la mayoría de nuestros recursos.
Por lo tanto, ellos podrían cortarnos la energía eléctrica, el agua potable y el sistema de telecomunicaciones. Eso no puede estar en manos del extranjero. Terminan siendo recursos prioritarios que tienen que estar en manos del Estado. De esa forma, ¿qué se hizo? De esa forma no solamente se controlan los minerales y el petróleo, sino también se va a terminar controlando las telecomunicaciones, telefonía, telegramas, etcétera, a través de Entel Perú, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel Perú. Pero así como está Entel, pues Entel no es una empresa de celulares que es chilena, bueno, es que Entel es un nombre muy general, ¿no? Ya también lo terminábamos teniendo en el Perú de aquel entonces. También estaba, ya también se terminó estatizando, ¿qué cosa? La aviación. Los aviones comerciales de diferentes empresas que estaban en el territorio peruano, cuando Velasco las nacionalizó, pasaron a ser parte de una flota del Estado llamada Aeroperú. El sistema de electricidad, Electroperú, Sedapal para el tema del agua, ¿ya? Y así por el estilo. Se hicieron muchas estatizaciones y todas tenían como característica la culminación Perú, para que se entienda que es una empresa del Estado y de los peruanos. Esa es parte, repito, del nacionalismo de Velasco para no someterse al capital principalmente norteamericano y de las estatizaciones que se hicieron durante este periodo. Insisto, muy aplaudidas. Pero, ya, pero, siempre hay muchos peros por terminar hablando. Una cosa es lo que hagas y otra cosa terminan siendo las consecuencias, ¿ya? Las consecuencias, no te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. Y yo siempre insisto esto con Velasco. Velasco, insisto, es un personaje muy pasional. ¿Por qué? Porque hizo muchas cosas que se debieron hacer antes, ¿ya? Y no le tembló la mano. Y el problema termina siendo que muchos de los resultados de esas reformas no terminaron siendo muy positivos. Hay una frase que yo le he dicho ya anteriormente en clase que mi abuelita la decía y yo siempre la tengo muy en cuenta. El camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Velasco, yo estoy seguro que es un presidente que buscó lo mejor para el país, no me cabe ninguna duda, ¿ya? No me cabe ninguna duda. Pero el problema terminó siendo que no conocía la realidad, ¿ya? La realidad de lo que se estaba metiendo, de las acciones que estaba realizando. No conoce la realidad del manejo de las empresas privadas, no maneja la realidad del tema de la agricultura y por eso es que no vale la buena voluntad, ¿ya? No vale la buena voluntad. La buena voluntad tiene que estar acompañada con conocimientos, ya con conocimientos, porque si no tienes conocimientos no vas a terminar teniendo buenos resultados, ¿ya? Y eso es precisamente lo que pasa acá. ¿Cuáles fueron los malos resultados de estas estatizaciones que terminó haciendo Velasco? Lo primero, Velasco va a terminar generando ya una hiperburocratización del Estado. ¿Qué es la burocracia, profe? La burocracia son aquellas personas que terminan siendo funcionarios públicos, funcionarios del gobierno, ¿ya? Esa es la burocracia. ¿Quiénes son burocracia, profe, actualmente? Fácil. El presidente es burocracia, los ministros son burocracia, los congresistas son burocracia, los jueces son burocracia, los alcaldes son burocracia. Y todas las personas que trabajan con ellos, concejales, asesores, etcétera, todos son parte de la burocracia estatal. Pero no son los únicos. Burocracia también termina siendo el doctor de los hospitales públicos, también termina siendo el profesor de los colegios públicos, también termina siendo el militar, también termina siendo el policía, también terminan siendo las enfermeras, etc. Todos ellos son burocracia porque el Estado los mantiene por el trabajo que realizan. Pero en esta época hay un problema. El Estado se hace dueño de un montón de empresas y todos los trabajadores de las empresas también terminan siendo burocracia. Profesor, ¿y era fácil mantenerlos? No, no era tan fácil. Repito, ¿cuál era el concepto de Velasco? Voy a ser el dueño de las empresas, voy a terminar incrementando la producción, voy a alentar el mercado interno, ya no voy a depender tanto del exterior. Lamentablemente, el mercado interno peruano era demasiado débil, y nunca terminó cumpliendo esa función que Velasco preveía. En el papel se puede hacer, en la práctica fue muy difícil. Ahora, toma en cuenta que la mayoría de los ingresos que terminaba teniendo el Estado terminaban siendo por exportación de materias primas, ¿ya? ¿Sabes quién nos compraba nuestras materias primas, sobre todo nuestros minerales? Estados Unidos. Los aguantan. Pero Velasco termina, tú me has dicho hace un rato que estatizó muchas de las empresas que eran de los Estados Unidos. Sí, a pesar de las estatizaciones, toma en cuenta que el principal comprador, a pesar de las relaciones tensas con Estados Unidos, el principal comprador terminaban siendo los norteamericanos. Pero se habla de una relación tensa con los Estados Unidos. Los insultamos, los criticamos, le quitamos sus empresas, pero aún así dependemos de los minerales que nos compran. ¿Y dónde está el problema?
Vamos a depender tanto, como se hizo en la época de Leguía, que cuando ellos ya no puedan comprarnos tantos o no quieran comprarnos, pues la economía se va a terminar yendo al suelo. Y eso pasó en 1973, ya 73, con la crisis de los energéticos o la crisis mundial del petróleo. Ahí va a terminar siendo un golpe muy duro. Eso fue pregunta de examen de admisión. Durante este periodo, a pesar de todas las críticas, se tenía una gran dependencia económica de los Estados Unidos a ser el principal comprador de minerales. Cuando Estados Unidos bajó su importación, nuestra economía también terminó cayendo. Otra cuestión más, de reflexión más. Es muy diferente que una empresa la termine manejando un empresario privado que el Estado. ¿Dónde está la diferencia? El empresario privado lo que va a terminar buscando terminan siendo las ganancias que yo puedo terminar generando. Vamos a ponerlo en castellano. Yo soy el dueño de una empresa y quiero que esta empresa me sea rentable. Para que sea rentable, yo necesito una cantidad determinada de tecnología. 1.000 trabajadores voy a tener. ¿Para qué 1.500? ¿Para qué 2.000? Eso me va a costar plata y va a disminuir mi ganancia. Pero otra cosa es cuando lo ve el Estado. El Estado lo ve desde el punto de vista político. Si yo termino contratando más gente y más gente tiene chamba, más gente va a estar de acuerdo con el gobierno. Entonces ya no importan tanto la productividad, sino me termina importando el control social. Y eso hizo que las empresas, en lugar de terminar siendo más productivas, terminen bajando su productividad, ¿ya? Terminen bajando sus ganancias. Y esto va a terminar generando unas pérdidas acumuladas tremendas por parte de las empresas. Eso lo podemos ver acá. Mira tú, año 1968. Para el año 68, el Perú viene teniendo un déficit económico de 46 millones de dólares. Es decir, las empresas en lugar de generar ganancias generan pérdidas, pero por 46 millones. Para mediados del año 69, las pérdidas son de 93. Para el año 71 son 125, para el 72 son 55 millones de pérdidas, para el 73 46 millones, y acá viene la montaña rusa, ¿ya? En el año 73 128, en el año 74 654 millones de pérdidas, año 75 1.371 millones de pérdidas, y así de manera progresiva, ¿ya? Así de manera progresiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Las empresas son poco productivas, el comercio interno termina siendo muy bajo y la dependencia externa terminó siendo muy dura, ¿ya? Muy dura. Repito, las empresas no generaron ganancias, sino terminaron generando pérdidas, ¿ya? Pérdidas. Y ese va a terminar siendo un grave problema de este periodo. Otro punto con respecto al tema de las estatizaciones es la denominada reforma industrial, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a terminar encontrando? Velasco terminaba planteando mayores beneficios para los obreros, ¿ya? Para los obreros. ¿Por qué? Porque los obreros reclamaban mejores condiciones laborales, mejor salario, mayor participación de las utilidades. Y Velasco decía, bueno, se tiene que hacer así. Quien genera la riqueza de la empresa termina siendo el trabajador y no puede ser la última rueda del coche, hay que buscar beneficiar. ¿Qué hizo Velasco? Velasco hizo dos cosas. Número uno, terminó creando un sindicato ligado al gobierno. Ya no estaba la CGTP o la CTP, sino ahora venía la CTRP, la Central de Trabajadores Revolucionarios de Perú, ligados al gobierno de Velasco. Si tú eras parte de este sindicato, el gobierno te va a terminar dando algunos beneficios, como por ejemplo, ¿cuál? Te explico. El gobierno planteó, ¿ya? Reforma industrial. En la reforma industrial se planteaba que los trabajadores podían ser dueños de hasta el 49% de las acciones de una empresa, ¿ya? Es decir, los trabajadores se organizaban en sindicatos, ellos podían terminar juntando su platita y comprar acciones de la empresa. 1%, 2%, 5%, 10%, hasta 49%. No más de eso, solamente hasta 49%. ¿Eso qué les permitía? Tener puestos en la mesa directiva para terminar evaluando la realidad de la empresa. Pero además de tener puestos, ¿qué pasaba? Al año siempre se termina estableciendo un sistema llamado utilidades. Es decir, después de las inversiones y los gastos, se va a terminar evaluando la cantidad real de ganancias que tiene la empresa, ¿ya? Entonces, ese extra que queda, esas ganancias, se van a terminar repartiendo entre los colaboradores de la empresa. Evidentemente, si tú eres un accionista que tiene el 30% de la empresa, te quedas con el 30% de la utilidad. Entonces, repito, si los trabajadores podían ser dueños de hasta el 49% de las acciones, también podían participar en un mejor reparto de las utilidades. Y las ganancias van a terminar siendo muy, muy altas. Los trabajadores estaban contentos, porque ¿y eso resultó o no resultó? Depende de qué empresa hablemos. Ya depende de qué empresa hablemos. Si tú terminabas siendo trabajador de una empresa como la cervecera Bacus o la Coca-Cola, o alguna empresa grande,
no había mucho problema. Digamos, el empresario que antes ganaba 100, ahora termina ganando 70, pero sigue ganando un montón. Y los trabajadores van a tener un mejor salario. Para ellos, bacán, ya, para ellos bacán. Pero el problema terminaba siendo en otro nivel. Yo terminaba siendo trabajador, ya, trabajador de una pequeña carpintería, ¿ya? Donde hay un jefe y terminan habiendo 5 trabajadores, ¿ya? 5 trabajadores. Mis utilidades, ya, mis ganancias de la empresa terminan siendo 5.000 soles, ya, 5.000 soles. Pero como ahora los trabajadores son parte del accionariado, ya, los 5.000 soles que son mi ganancia como empresario, ahora la tengo que repartir con ellos. Y por lo tanto, en lugar de ganar 5.000, yo termino ganando 2.500 y cada uno de ellos se lleva 500 soles extras, la mitad de las ganancias. Entonces yo termino preguntándome, ¿para qué me termino sacando tanto la mugre si voy a terminar ganando prácticamente lo mismo que ellos? Su salario más sus 500 soles mensuales es prácticamente lo mismo que yo gano. Entonces, ¿para qué soy empresario? Me pongo a ser solamente obrero, ¿ya? Eso hizo que muchas empresas cerraran porque los empresarios no terminaban viendo los beneficios que esperaban. Entonces, Velasco lo hizo con buena voluntad y terminó beneficiando a los trabajadores de las grandes empresas, pero no terminó, o terminó perjudicando a los trabajadores de las pequeñas empresas. Hace unas semanas, bueno, sí, hace unas semanas, o días, no recuerdo, sí, 2 semanas atrás habrá sido más o menos, fui con mi esposa y con mi hijito para terminar inscribiéndolo en René. Tiene 2 meses nada más, ya. Estábamos en el taxi. No miento, íbamos a hacer otro tema, no me acuerdo. Ya, íbamos a vacunar a nuestra hija Maya. Estábamos con el pata del taxi y me decía, ¿qué piensas tú de las medidas que ha terminado estableciendo el gobierno anterior, que solamente favorece a la gran empresa, que establece que las empresas ya no tienen por qué terminar dando utilidades o, ¿cómo se llama esto? Los aguinaldos de fin de año, ya, los aguinaldos de fin de año. Esto solamente sirve para que la gran empresa se termine llenando de dinero y el trabajador se termine perjudicando. Entonces yo le digo, bueno, hay que verlo desde los ópticos. Bueno, si una empresa grande como la Bacus ya ha terminado disminuyendo sus ganancias en 10% durante el año, bueno, entonces se puede negociar con los trabajadores para que se le termine reduciendo 10% del aguinaldo de fin de año, ¿ya? Pero si es una empresa, por ejemplo, pongamos un restaurante, ¿ya? Que se vieron tremendamente perjudicados por parte de la pandemia, ¿ya? Y ahora ha comenzado a funcionar nuevamente, tiene que comenzar a pagar deudas, alquilares truncos y todo lo demás, y a esta empresa le termina diciendo, tienes que pagarle el 100% del aguinaldo al trabajador, no va a poder hacerlo. Si le terminas generando esa obligación, muchas de esas empresas que recién están resucitando lo vas a terminar llevando a la quiebra, ¿ya? Sí, pero no importa porque no se puede perjudicar al trabajador. Sí, pues, pero ponte a pensar, si esa empresa se va a la quiebra, todos los trabajadores se quedan sin trabajo. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Quedarte sin aguinaldo o quedarte sin trabajo? ¿Ya? Entonces, es ahí donde hay que terminar teniendo un poco de criterio. Es así que hay que tomar en consideración ese tipo de puntos, ¿ya? No te olvides tú, ya no te olvides tú. El gobierno en la época de Velasco terminó haciendo estas medidas chocando con la gran empresa, pero no se dio cuenta que esa misma ley también chocaba con la pequeña empresa que no va a poder resistir a la reforma de Velasco y muchas de ellas van a quebrar generando muchas pérdidas de puestos de trabajo. Y ese termina siendo un problema muy duro, ya muy duro. No te olvides, Velasco puede mantener todos los altos gastos que tiene mientras que el precio de los minerales sea alto. Cuando el precio de los minerales bajó, nos fuimos al cacho. Y esto va a terminar siendo muy fuerte en el año 73. Vamos a la siguiente reforma, la reforma agraria. La reforma agraria de Velasco era la reforma más esperada. ¿Por qué? Porque terminaba siendo el tema de debate político que se venía teniendo desde 1962 en adelante, ¿ya? Espero que recuerdes, ya te había mencionado esto, Recuerda que en 1962 termina produciéndose el levantamiento de los campesinos, ya, de los campesinos del Valle de la Convención en el Cusco, ya. Ante ello, el gobierno de Prado hizo el Instituto de la Reforma Agraria y Colonización, pidiendo tiempo para evaluar y ver la realidad del campo. Recuerda que el gobierno militar del año 62 estableció la ley de base de la reforma agraria, planteando una reforma agraria en el Valle de la Convención para luego llevarla a Cusco, luego en el sur y luego a nivel nacional. Recuerda que Belaúnde propuso una ley de reforma agraria que el Congreso recortó y no favoreció y no perjudicó a los hacendados. Aparecieron guerrillas en el año 65 y el tema de la reforma agraria quedaba inconcluso. La gente esperaba que Velasco haga algo y lo hizo.
24 de junio de 1969 se dio la tan esperada reforma agraria que tienes que tomarla muy en cuenta. ¿Qué cosa es lo que hará Velasco? Velasco hace esto, expropia los latifundios. ¿Qué son latifundios? Son las grandes extensiones de tierra para la agricultura, tanto la del Gamonal en la sierra como en los grandes hacendados en la costa. No deja a ningún terrateniente en pie. A todos los termina afectando. Tanto a los Gamonales, Choquehuanca de la zona de Junín, como a los Aspilla y los Pardo de la zona de la costa norte, hacendados de la costa norte. Con todos terminó chocando, ¿ya? La reforma agraria acabó con la oligarquía nacional a partir precisamente de este argumento. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo con estas tierras? Recuerda que una reforma agraria es una redistribución de las tierras. Y lo que va a hacer Velasco es esto. Velasco agarra las tierras de los gamonales y los hacendados y se las entrega a los campesinos. Ahora, no es que una hacienda tenga 1000 hectáreas y le entrego una hectárea para cada uno de los 1000 campesinos que existen trabajando ahí. No. La propuesta de reforma agraria era la colectivización de la administración del negocio, de la tierra. Es decir, los trabajadores campesinos ahora pasaban a ser los dueños o los administradores colectivos de la tierra en la que ellos antes trabajaban y eran explotados, bajo un sistema llamado como el sistema de cooperativas. ¿Ya? Repito, 1000 trabajadores campesinos había, los 1000 van a terminar siendo ahora miembros de la cooperativa que administra el negocio de la hacienda en la que ellos antes habían sido explotados laboralmente. No te olvides tú, no te olvides tú. ¿Cómo se hizo? ¿Qué se hizo? Bueno, veamos. En la zona de la costa, estas cooperativas van a ser llamadas con el nombre de CAP, Comunidad Agraria de Producción. Y en la zona de la sierra, estas cooperativas van a ser llamadas SAIS, Sociedad Agraria de Interés Social. Continuar. Entonces, te decía, el gobierno de Velasco va a terminar haciendo toda una campaña de marketing publicitario, audiovisual, con imágenes, con iconografía, para que la gente esté de acuerdo con la reforma agraria. Evidentemente, los grandes terratenientes no estaban de acuerdo y decían que Velasco estaba arruinando al Perú y todo lo demás. Eso no es parte de la situación. Vamos a ver qué consecuencias trajo esto. Hay consecuencias positivas y hay consecuencias negativas, como en todos lados. ¿Cuál es la primera consecuencia positiva? Se eliminó a la oligarquía, ¿ya? Esa es la primera consecuencia negativa, que es una de las reformas que terminaba planteando la CEPAL para el progreso nacional. Lo segundo es que se eliminó realmente el llanaconaje, porque ahora el campesino ya no va a ser un trabajador que recibe una porción de tierra y tiene que estar sumiso ante el dueño de la misma, sino que ahora va a ser parte de la administración de las cooperativas. Esa es la parte muy positiva, esa es la parte muy positiva. Pero habría que tomar en cuenta partes negativas también. ¿Cuál es la primera parte negativa? El campesino sabe cultivar la tierra, eso lo he hecho siempre, pero el problema es que el campesino no sabe administrar el negocio, y ese es otro punto diferente. O sea, el negocio de la agricultura no solamente es cultivar, el negocio de la agricultura es terminar abriendo mercados para poder vender productos, generar tecnología para incrementar la producción.
generar precisamente nexos internacionales para poder exportar los productos, y eso no lo conoce el campesino. Eso no lo conoce el campesino. Y ese va a terminar siendo uno de los puntos negativos. Precisamente cuando le dieron la cooperativa y el gobierno hace tremenda fiesta por la entrega de eso, la gente, la población llora ya de felicidad porque el gobierno por primera vez se preocupa de ellos, pero comienzan a aparecer los problemas. Tiempo después le van a decir al gobierno, ¿y qué hago cuando viene una plaga? ¿Y cómo hago para pagar impuestos? No sabe, ya no sabe. Ante eso, el gobierno va a comenzar a intentar dar apoyo a las cooperativas. Pero ahí viene un punto negativo, ¿ya? El insuficiente apoyo técnico por parte del Estado a las cooperativas. No digo que no se otorgue apoyo, te digo que es insuficiente. ¿Por qué? Porque al no haber tantos profesionales, ¿qué es lo que hizo el Estado? El Estado comenzó a contratar la mayoría de profesionales que pudo, contadores, administradores, ingenieros, etcétera, y los termina reuniendo en equipos y los termina llevando precisamente a las diferentes cooperativas para que los ayuden. Esto fue parte de un organismo llamado el CINAMOS. El CINAMOS era el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. El CINAMOS, un nombre sugestivo, terminaba siendo el que facilitaba que las reformas se apliquen, ¿ya? Que las reformas se apliquen. Pero hay que tomar en cuenta cuestiones. Repito, como no eran tantos los profesionales y eran muchas las cooperativas y muchas las reformas a las que ellos tenían que apoyar, ¿qué es lo que hacían? Ellos llegaban a la cooperativa y le decían, a ver, señor, explíqueme qué es lo que pasa en tu centro de producción. Entonces le explicaban y ellos hacían un plan anual de trabajo, ya un plan anual, ya. Entonces ustedes van a tener que producir así, hacer así, desarrollarse así. De esta manera el negocio caminará. Señores, ya tienen su plan anual, me esperan acá, por favor, voy a ir a la cooperativa 2. ¿Ya? Entonces, si iban allá, veían el mismo caso, hacían su plan anual y se iban a la cooperativa 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es el problema? Cuando regresaban a la 1 a terminar viendo cómo les iba, ¿qué había pasado? No habían pagado impuestos, ya no habían hecho los nexos internacionales como se había pedido, se habían terminado peleando entre los diferentes grupos de obreros por dirigir precisamente la empresa y no se habían preocupado por la producción, había venido una plaga y se había terminado comiendo la producción, y un caos tremendo, un caos tremendo. Entonces, repito, no es que no hubiera apoyo, sino que fue insuficiente el apoyo técnico para viabilizar la productividad de las cooperativas. Y el otro punto que va a terminar siendo importante es la falta de apoyo tecnológico. Los campesinos terminan diciendo, oye, ¿quieres que mejore la producción? Necesito tecnología, tractores. El gobierno de Velasco dijo, no te preocupes, tractores. ¿Dónde? Rusia, ven, tráeme tractores. Y trajeron los tractores, eran buenos hasta que se malograba. Si se malograba una pieza del tractor, a ver, te traigo una pieza de Rusia, ya, para mejorar ese tractor. La cosa que terminaba quedando botado por muchas de las camionetas de la policía allí en las comisarías. Botado, ya botado, no había nada que hacer. Segundo punto por el cual no funcionaban sus tractores. Te daban un tractor para una comunidad o para una cooperativa que se encontraba recontra alejada. ¿Sabes qué pasaba? Se acababa la gasolina, a ver, échale gasolina al tractor. Tenías que movilizarte hacia otro lugar sumamente alejado para tener gasolina para el tractor porque no había un surtidor en tu territorio. Un caos completo, un caos completo. Repito, se terminó haciendo la reforma, pero no se terminó estudiando todos los problemas que había en el fondo, todos los demás elementos paralelos para el desarrollo de la misma. Otro dato más por el cual la reforma no funciona. La reforma agraria intentó incrementar la producción ahora precisamente bajo la administración de los campesinos. Con todo lo que te he dicho, en lugar de mejorar la producción, cae. Antes de la reforma agraria tenemos 40% más producción agraria que Chile. Después de la reforma agraria vamos a tener 30% menos producción que Chile. Terminó cayendo tremendamente. Otro problema, el gobierno no conoce la realidad del campo. De tal forma que la reforma agraria solamente benefició al 24% de los campesinos. O sea, a la cuarta parte. Y los demás se fregaron. Profesor, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Es que el gobierno de Velasco dijo, ¿a quién voy a beneficiar con la reforma? Esa es la primera pregunta. ¿A quién voy a beneficiar con la reforma? Entonces, ¿qué había pasado? Recuerda que desde hace tiempo atrás ha habido una fuerte migración desde el campo a las ciudades, sobre todo hacia Lima o a Chimbote, como hemos hablado antes. Pero recuerda que en ciudades como Lima, la gente que había hecho eso también se habían vuelto invasores profesionales. La gente terminaba reuniéndose, terminaba agarrando un terreno vacío, terminaban llorando, uy, no tengo terrenos, el gobierno te daba un terreno y tú ya tenías un terreno en Santa Anita, un terreno en Comas, un terreno en Independencia, un terreno en el Callao. ¿Ya? Entonces el gobierno de Velasco dijo, ¿qué hago para que no me agarren de todo? Entonces, les voy a terminar repartiendo la tierra a quién. En el caso de las haciendas de la costa, a quienes aparezcan en planillas como trabajadores formales de la hacienda. ¿Ya? A ellos les voy a terminar dando el control de la administración de la cooperativa. Y en la sierra, a quienes aparezcan como yanaconas que han sido explotados desde la época colonial en el Perú. Bacán.
Ya, bacán. Hasta ahí, bonito. Hasta ahí, bonito. Pero había un problema. En las haciendas de la costa había un montón de jornaleros o manos libres que trabajaban en la agricultura en las épocas de cosechas, o trabajaban en una hacienda A y luego en una hacienda B y luego en una hacienda C y luego en una hacienda D, porque sí seguramente ganaban un poco más de plata, pero no estaban como trabajadores formales, oficiales permanentes en una hacienda. Así que al no estar en las planillas, no fueron parte de la reforma. En el caso de la sierra, ¿qué había sucedido? Muchos yanaconas, ¿ya? O que estaban inscritos como tales, ¿qué cosa es lo que hacían? Como ellos trabajaban por lo general 6 meses en la sierra y 6 meses en la costa, cuando bajaban a la costa, ya, para terminar trabajando en el algodón, o cuando, se encontraron de que ciudades como Ica comenzaron a tener desarrollo industrial. Así que consiguieron chamba permanente, con un salario permanente, con una mejor educación y salud para sus hijos, y ahí se quedaban. Pero yo sigo siendo inscrito como yanacona en el pueblo de Chumbivilcas. ¿Qué pasó entonces? ¿Ya qué pasó entonces? Como mi tierra, ya la tierra que me dieron a mí para trabajar, nadie le estaba produciendo, mis primos que no tenían, que no eran yanaconas, que no tenían un terreno, me decían, primito, ¿me puedes terminar dando tu tierra para trabajar? Te la alquilo, ya te la alquilo. Yo tenía 2 hectáreas, eran 4 primos, media hectárea para cada uno me pagaba 200 soles mensuales. Yo estaba aquí en Lima y ganaba 800 soles extras solamente por estar inscrito como yanacón. Cuando vino la reforma agraria que dijo, los yanaconas ya no van a ser más explotados, voy a terminar liberándolos precisamente la explotación y por lo tanto van a terminar teniendo la cooperativa en la zona de la sierra para que administren su terreno. O sea, la gente dejaba su trabajo en la costa y se iba para allá. Gracias, Velasco, me han estado explotando permanentemente, así que ahora yo voy a terminar beneficiándome en la reforma agraria, señor. Bueno, ya está bien, hasta ahí todo bonito. ¿Y qué pasó con el que alquilaba las tierras llamado arrendero? No pasaba nada. A ellos el gobierno no los reconocía, no los visualizó, por lo tanto no fueron beneficiados. Repito, solo 24% de los campesinos se habían beneficiado y el resto, profe, bueno, el resto ya no podían vivir ahí, los estaban choteando y tenían muchos que migrar hacia las ciudades. Ese va a ser otro problema, una fuerte migración interna. Mucha gente que no puede estar en el campo migra hacia las ciudades. Velasco buscaba con la reforma agraria frenar las migraciones y las terminó alentando peor todavía. En Lima vino una gran masa migrante y Velasco no lo quiso dejar entrar, lo choteaba y lo choteaba y lo choteaba y lo botaba, ¿ya? Hasta que Velasco dijo, bueno, ya no puedo evitar eso, así que vamos a ubicarlos en una parte de Lima, al sur, al Arenal del Sur, ¿ya? Y en ese Arenal se van a terminar creando distritos ahora llamados como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador o San Juan de Miraflores. Ahora, toma en consideración Ahora, toma en consideración de que esto es lo que va a terminar haciendo el gobierno del gobierno velasquista. Repito, muchas buenas intenciones, pero no muy buenos resultados porque no está conociendo la realidad del campo, ya la realidad del campo. Otra cosa a tomar en cuenta. Recuerda que las CAP o las cooperativas de la costa y las AIS de la sierra tenían un desarrollo totalmente desigual. ¿Por qué? Porque las cooperativas o las CAP de la costa se basaban en las grandes haciendas agroindustriales, ¿ya? Que desde la época de la prosperidad falaz en adelante habían terminado siendo súper tecnificadas para terminar mejorando su producción, con acceso al puerto para la exportación de azúcar, de algodón y otros productos más, con acceso a los grandes mercados de la costa como Piura, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Lima, Ica, Chincha, etcétera, etcétera. En cambio en la sierra no. En la sierra, en la costa, las haciendas eran grandes complejos, grandes espacios, grandes llanuras para poder producir. En la costa, la misma geografía limitaba. La tierra del Gamonal era un espacio muy pequeñito. Su acceso a mercados eran mercados locales con muy poca capacidad de venta y un mercado muy reducido. Y poca tecnología, porque en muchos casos ni energía eléctrica había. ¿Qué cosa es lo que pasaba? ¿Qué cosa es lo que pasaba? No es el mismo beneficio que recibe el trabajador de las tierras en la costa que el de la sierra. ¿Ya? En la costa, repito, las tierras eran muchas, ya, las tierras eran muchas para pocos trabajadores, porque la tecnología suplía al trabajador. En la sierra, las SAIs tenían el otro problema. Eran territorios muy pequeños que ante la falta de tecnología requerían mucha gente. Entonces, mucha gente administraba un territorio muy pequeño en la sierra y en la costa poca gente administraba un negocio muy grande y muy rentable, lo que generaba, repito, muchos conflictos por la administración de los negocios. Buenas intenciones, malos resultados, ya malos resultados. Lamentablemente terminó siendo así, ya lamentablemente terminó resultando así. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta?
Vamos a ver 3 casos más del gobierno de Velasco. En el plano internacional, como te decía, las relaciones con los Estados Unidos van a ser tensas. Expropiamos empresas, paramos diciendo que los norteamericanos no permiten el desarrollo ni peruano ni internacional, todo uno tal por cual, etcétera. Estados Unidos rompía relaciones comerciales con nosotros, le expropiábamos sus empresas, pero igual aún así le vendíamos minerales, a veces no nos quería comprar como medida correctiva, y las relaciones eran muy tensas, ya muy tensas. No te olvides de esto. Un evento, y no te olvides que estamos en la Guerra Fría, un evento especialmente importante dentro de este periodo. Eh, terremoto en Ancash, ¿ya? Terremoto en Ancash. El terremoto en Ancash, el 31 de mayo de 1970, culminó con un gran desplazamiento de barro, lodo y piedra, ¿ya? Que terminó desapareciendo del mapa al pueblo de Yungay. Lo desapareció. Toda la gente que estaba ahí quedó enterrada literalmente en ese territorio. El terremoto había alcanzado creo que 8.2 grados, muy fuerte, y se requirió el apoyo internacional, rescatistas, dinero, alimentos para quienes habían terminado viéndose afectados, porque el terremoto se sintió en Lima con destrucción en varios puntos de la ciudad, y eso es en Lima, imagínate en Ancas y en varios otros pueblos cercanos, el golpe fue muy duro. ¿Sabes qué pasó? Nadie nos ayudó. No nos ayudó Colombia, no nos ayudó Ecuador, no nos ayudó Chile, Brasil, Argentina, países fronterizos, no nos ayudó México, no nos ayudó Estados Unidos. Y esto tenía una razón de ser. Estados Unidos tomó esto como una medida correctiva. Como tú, Perú, te está poniendo muy grado conmigo, entonces mira, yo logro manipular a todos para que te aíslen y no te ayuden. ¿Sabes cuál fue el primer país que vino a ayudarnos? La Unión Soviética. Los rusos, en plena Guerra Fría. La Unión Soviética trajo rescatistas y apoyo económico. Velasco dijo, o sea que los gringos no me ayudan y los rusos sí. ¿Ya? Y los comunistas sí. Ah, perfecto, entonces me hago amigo de los rusos. En plena Guerra Fría, para fregar a los Estados Unidos nada más. ¿Qué hizo el Perú con la Unión Soviética? Le terminó comprando armamento y le terminó vendiendo minerales a la Unión Soviética. Eso hizo, repito, que nuestra relación con la Unión Soviética sea cordial. No estoy diciendo, insisto, que Velasco sea socialista, porque no lo era para nada, pero era una forma de fregar a los Estados Unidos y abrir precisamente el abanico de posibilidades comerciales. Además, el Perú va a terminar participando y además siendo uno de los líderes, porque la imagen de Velasco terminó siendo muy especial en la época. Era un militar que, repito, no era amigo de los Estados Unidos, pero tampoco su enemigo, era amigo de la Unión Soviética, pero tampoco subordinado a él. Era un caso emblemático. Él va a terminar siendo parte del movimiento no alineado o de países de la tercera vía. ¿Ya? Es más, el Perú va a ser sede de una de estas reuniones. ¿Ya? El Perú, ¿qué cosa hizo? Por molestar a Estados Unidos, man. Oye, Estados Unidos, ¿quiénes son tus enemigos? Ah? Ah, no, a mí no me gusta Cuba, ni China, que son comunistas, ni Corea del Norte, ni Vietnam. Ah, no te gustan mis causas. Ya, mi causa. Velasco sí iba precisamente a tener relaciones diplomáticas con esos países, relaciones comerciales, etcétera, a molestar. Y además porque era parte del movimiento no alineado. ¿Qué más? El Perú va a terminar buscando establecer relaciones multilaterales, ya multilaterales. ¿Qué significa eso? El gobierno peruano no va a terminar buscando tener comercio o relaciones comerciales y diplomáticas con Ecuador. No porque odie Ecuador, sino que prefiero tener relaciones diplomáticas con Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile a la vez, Chile a la vez. Así que el gobierno de Velasco terminó estableciendo este sistema multilateral a través de la CAN. ¿Qué cosa es la CAN? La Comunidad Andina de Naciones. ¿Ya? La Comunidad Andina de Naciones. Y se creó esto por parte del gobierno militar para ampliar las redes diplomáticas y las redes comerciales durante el gobierno velasquista. ¿Qué más hay que tomar en consideración cuando hablamos del gobierno de Velasco? ¿Ya? Profe, ahí dice tensiones bélicas con Chile. ¿Qué pasó? ¿Hubo guerra? No, no hubo guerra. Hubo tensiones militares. El Perú, durante la época del gobierno de Velasco, va a terminar modernizando tremendamente las Fuerzas Armadas, en el caso de la compra de armamentos. Le compramos muchas armas a los Estados Unidos y le compramos también muchas armas modernas a la Unión Soviética. Con eso se pensaba, si los Estados Unidos quieren hacer una agresión sobre el Perú, con las armas soviéticas podemos contrarrestar un ataque suyo, ¿ya? Y si tenemos guerras contra cualquier otro país, tenemos armas de las dos potencias mundiales que nos terminan ayudando, ¿ya? Esa era una ventaja. El Perú tenía ese tipo de armamento y era un país evidentemente temer. ¿Qué decía el gobierno militar de Velasco? Vamos a recuperar Tarapacá y Arica, lo que implicaba una guerra contra Chile. Y se estaban preparando a eso, ¿eh?
Pero en 1973 hubo un evento que no permitió de que sucediera la práctica. ¿Cuál fue ese evento? En Chile estaba gobernando el presidente socialista Salvador Allende, electo por parte de la población en procesos electorales, pero en el año 73, ante un gobierno débil y obstruido además por parte de los Estados Unidos y por la oligarquía chilena, este gobierno, digamos, poco eficiente, va a terminar siendo retirado mediante un golpe de Estado. ¿Ya? En el año 73, Augusto Pinochet, jefe de la fuerza, del ejército de las Fuerzas Armadas en Chile, da un golpe de Estado con respaldo de la Central de Inteligencia Americana, de la CIA de los Estados Unidos. Entonces, declararle la guerra a la Chile Pinochet era declararle la guerra a los Estados Unidos y eso era bastante tonto. Así que por lo tanto, nos echamos para atrás. Ya no hubo una guerra con Chile, pero hubo una preparación con ese objetivo. Ahora, tomen en cuenta otro aspecto que va a ser importante. En el plano internacional, les decía hace un rato, hubo un evento que nos terminó siendo complicado, que es la crisis del petróleo, la crisis de los energéticos. Que antes de explicarlo acá, te lo explico al final de la crisis del gobierno velasquista, y eso lo vamos a ver en un ratito. Otras cosas a tomar en cuenta que yo te había mencionado. Velasco va a gobernar sin Congreso durante todo este periodo, gobierna por lo tanto por decretos presidenciales con respaldo de los ministros. Insisto, los partidos políticos van a terminar no siendo declarados ilegales, pero no pueden participar de los procesos porque no hay elecciones y Velasco crea la COAP, el Comité de Asesores de la Presidencia, que eran muchos intelectuales e ideólogos de diferentes partidos políticos. Todos los ministerios lo controlaban las Fuerzas Armadas. La mayoría de las empresas eran administradas por parte de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Así que iban a tener un manejo político también por parte de ellos. Como te dije hace un rato, en el año 69, 70 y sobre todo en el 74 va a haber un control de la prensa, y te lo explico ahorita cuando hablemos de la crisis. El SINAMOS, insisto, era el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, una serie de intelectuales y políticos de diferentes partidos, sobre todo de la izquierda que van a estar ligados a Velasco y que van a terminar respaldando ya sus acciones. Insisto, ¿Velasco era socialista? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Si Velasco era socialista, entonces ¿por qué trabajaba con tantos socialistas en el Sinamos? Lo que pasa es que los partidos como el APRA, Acción Popular, que ya no se le está dando posibilidad de accionar, criticaban mucho al gobierno. En cambio, la izquierda, ya los diferentes grupos de la izquierda terminaban diciendo que Velasco y sus reformas están haciendo medidas muy favorables para la población. Eso es lo que planteaban ellas, medidas muy favorables para la población. Que si bien no son suficientes, terminan siendo una suerte de primer piso de un edificio de cambios que se tienen que hacer. Pero Velasco por lo menos los está haciendo. Por lo tanto, respaldaban el accionar de Velasco. Por eso es que Velasco, al verse respaldado por ellos, terminaba jalando a muchos a ese tipo de instituciones. Velasco no era socialista, pero tenía una relación cordial ya, con los partidos de izquierda. Y además está la reforma educativa de Augusto Salazar Bondi, que termina planteando generar el hombre nuevo en el país, insisto, con una serie de medidas como la exaltación del nacionalismo con figuras como la de Tupac Amaru, ya como gran héroe de la lucha de independencia latinoamericana, ya. Profesor, ¿por qué era tan importante? Esto me preguntaron ayer, creo, en un salón de academia. ¿Por qué se utiliza tanto la imagen de Tupac Amaru? Recuerda que toda la imagen de nuestros héroes nacionales terminan siendo militares y en su mayoría blancos. Y si no eran blancos, los blanqueaban, ya los blanqueaban. Te dije esto, por ejemplo, Agustín Gamarra terminaba siendo cholo, Santa Cruz terminaba siendo cholo, terminaba siendo indio, y lo terminaban pintando como blanco para que la gente entienda que solo los blancos pueden gobernar y solo los militares son los que terminaron peleando por la independencia. Ahora repito, Velasco va a agarrar la imagen de Tupac Amaru y el gobierno y los intelectuales la van a terminar exaltando y reeditando. ¿Ya? Las acciones de Tupac Amaru van a terminar siendo puestas, repito, como el indio, nacionalista, pro independencia, revolucionario, cuando no era tanto así, solamente se exaltó la imagen. Pero lo interesante, recuerda que Lima era una ciudad migrante, y ahora esta ciudad migrante va a terminar teniendo a un héroe indígena como ellos. La gente se va a terminar sintiendo identificada. ¿Ya? La reforma educativa, lo más importante de la reforma educativa de la época de Velasco, va a terminar siendo ¿qué cosa? ¿Ya? Va a terminar siendo la educación inicial, ¿ya? La educación inicial. Y además de eso, los pronoí, creo que es el nombre, o proneí, no recuerdo muy bien.
era donde el gobierno terminaba creando una suerte de institutos de enseñanza de educación técnica, para que la gente que no pudiera acceder a una universidad por lo menos pudiera tener conocimiento técnico y mejores ingresos salariales para ellos. Interesante las reformas de Velasco, insisto, pero no todas van a poder o no todas van a tener los buenos resultados que se hubiesen esperado. Peor aún, repito, con la crisis petrolera del 73. ¿Qué cosa pasó? La vez pasada yo te expliqué que en 1967 ya, Israel ataca a Siria, Jordania, Palestina y Egipto y en menos de 6 días duplica sus territorios quitándole regiones a esos países. Eso se llamó la Guerra de los 6 días. Y te dije que Arabia amenazó con dejar de vender petróleo a nivel internacional y eso generó un remesón político. Para 1973 se produce el cuarto conflicto árabe-israelí llamado como la Guerra de Yom Kippur. Aprovechando una fiesta religiosa israelí, ya que ellos no pueden pelear, esos 4 países, Siria, Jordania, Palestina y Egipto, atacaron en conjunto por norte, sur, este y oeste a Israel para intentar desaparecerlo. Lamentablemente para ellos, los israelíes reaccionaron rápidamente, frenaron el ataque, los sacaron de sus fronteras y estaban a punto de invadirlos. Y en ese año, Arabia dejó de vender petróleo. Ya no amenazó, dejó de vender petróleo durante los próximos 5 años. Del 73 al 78, insisto, del 73 al 78, Arabia deja de vender petróleo y eso se le conoce como la crisis de los energéticos. ¿Ya? La crisis de los energéticos. ¿Por qué? Porque ante la escasez mundial de petróleo, ya el precio de este recurso terminó subiendo tremendamente. Y los países que requerían de este combustible para poder hacer eficientes sus industrias, como Estados Unidos y su industria automotriz y los países de Europa Occidental y sus diferentes maquinarias, pues se van a terminar viendo muy golpeadas. El petróleo es muy caro, el combustible es muy caro y es muy escaso. Estados Unidos, ¿qué dijo? Necesito combustible. ¿A dónde lo voy a terminar comprando? Bueno, Venezuela tiene una gran cantidad de reservas, así que le compró combustible a un alto precio y Venezuela se va a llenar de plata. Y lo mismo pasó con la Unión Soviética, ¿ya? Es un caso especial, lo van a ver en la historia universal. La Unión Soviética, ya, la Unión Soviética, Estados Unidos le dijo a la Unión Soviética, tú tienes un montón de petróleo, te lo pongo, ya te lo pongo. Y la respuesta de la Unión Soviética es, no hago negocios con cerdos imperialistas norteamericanos. Estados Unidos dijo, bien, mira todo lo que iba a terminar pagando, ¿ya? Cuando la Unión Soviética vio tantos dólares sobre la mesa, la Unión Soviética dijo, ¿y como cuánto petróleo quieres, papi? ¿Ya? Acabó la situación con toda la plata que se terminó pagando. Del año 73 al 78 que duró esta crisis, a mí me encanta decir que la Unión Soviética entra en su época de prosperidad falaz. Para que lo relaciones con la historia del Perú, tuvo un montón de ganancias por la venta del petróleo y lo gastó en idioteces, como nosotros también lo terminamos gastando en el siglo XIX. ¿Ya? Ya te lo va a contar el profe Yucre en la historia universal. Pero regresando a lo nuestro, como Estados Unidos priorizó la compra de petróleo, terminó reduciendo la compra de otras materias primas, como los minerales de los cuales vivía el Perú. Con menos venta de minerales, menos ingresos para el Estado, más déficit para las empresas, menos salarios se pueden terminar pagando y había todo un problema. Porque antes de esto, el Perú estaba aplicando demasiados subsidios para congelar los precios de los productos y evitar un incremento de los precios de primera necesidad. El gobierno sacaba y sacaba y sacaba plata de bolsillo generando déficit. Pero ahora, repito, no hay plata. Ya no hay plata, no hay plata, no hay venta internacional y no hay cómo poder mantener equilibrada la economía. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el gobierno peruano, que tanto se había peleado con los Estados Unidos? El gobierno peruano no le quedó otra más que agachar la cabeza. No solo agachar la cabeza, agachó la cabeza y tuvo que ir agachadito ante el gobierno de los Estados Unidos y decirle, por favor, Norteamérica, tengo problemas, préstame plata. ¿Ya? Préstame plata. Estados Unidos nos prestó con todo el gusto del mundo por vernos humillados, ¿ya? Y se terminó firmando para este el acuerdo Green Mercado, ¿ya? Eso, ¿por qué se llama así? ¿Ya? ¿Por qué no se llama Green Plazadera? ¿Ya? ¿Por qué Mercado? Ah, lo que pasa es que Mercado Jardín era el ministro de Relaciones Exteriores. Los préstamos de Estados Unidos se pusieron bajo una condición. Teníamos que indemnizar a las empresas norteamericanas que habían sido estatizadas. Y el gobierno peruano dijo, sí, 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 le va a pagar, no le pagamos nada. Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta es que nuestra deuda externa se multiplicó. Entre 1973, que comienza esta crisis, hasta el año 75, el Perú va a terminar viendo multiplicada su deuda externa de 1.000 a 10.000 millones de dólares. ¿Ya? 10.000 millones de dólares. ¿Ya?
¿ya? No te olvides tú, ¿ah? ¿Ya? De 10.000, ya de 1.000 a 10.000 millones de dólares. La situación económica terminaba siendo altamente complicada. El gobierno ya no tiene plata, no puede mantener los subsidios. Entonces, ¿qué cosa fue lo que hizo? ¿Ya? ¿Qué cosa fue lo que hizo? El gobierno ya no va a terminar poniendo tanta plata y los precios de los productos van a comenzar a subir. Por eso dice ahí, y un incremento sustancial del coste de vida, y esto generó múltiples protestas. Se generó algo llamado por el nombre de los paquetazos. Ahí comienzan los paquetazos. Eso era un paquetazo, ya eso me suena mal, profe, ¿de qué estás hablando? Mira, se llama paquetazo cuando de manera súbita y muy violenta sube el precio de los productos de primera necesidad. En castellano, en castellano. Si el precio del pollo, ya que estamos hablando, ha salido ahora en gestión que está subiendo nuevamente el precio del pollo, que está bordeando los 10 soles. Si el precio del pollo antes era 7 soles y ahora termina siendo 10, ya, y te lo han ido subiendo y bajando de 7 a 9, de 9 a 7.50, de 7.50 a 8, de 8 a 8.50, 8.50. Recuerda que ha habido un incremento más o menos, ya más o menos del 40% del precio del pollo en un lapso de 5 meses, en un lapso de 5 meses. 40% en 5 meses. Cuando hablamos de un paquetazo, bueno, el precio de los productos no subía 40% ni 20%, subía de un día para otro 100%, 300%, 500%. El precio de los productos se multiplicaba por 2, por 3, por 5 de un solo porrazo. Y a eso se le conoce como paquetazos. Y eso es lo que va a terminar sucediendo en el Perú durante este periodo. La situación económica va a terminar siendo insostenible. Como los precios de los productos subían tanto, ya subían tanto porque el gobierno no tenía tantos ingresos, la gente en las calles evidentemente va a protestar, como siempre. Sube el precio de los productos, ¿quién tiene la culpa? El gobierno tiene la culpa. Y esto genera protestas en las calles. Nunca, ya en sus 7 años, Velasco había tenido tal oposición, tal protesta, pero ahora se va a hacer muy dura. Repito, los diarios de oposición que antes estaban, ya que antes estaban, que tenían cierta libertad de prensa, ¿ya? Pero Velasco tenía un gran respaldo social, aprovecharán que Velasco ya no tiene el mismo respaldo de antes y van a comenzar a criticar las medidas del gobierno militar. Es ahí donde Velasco, para evitar las críticas, año 1974, hace una nueva ley de prensa y termina diciendo, ¿ya? ¿Por qué la crítica? Va a decir Velasco. ¿Por qué? Porque estos dueños de los diarios terminan siendo miembros de la oligarquía que nosotros estamos acabando con nuestras reformas. Entonces, ya lo que ellos están haciendo es simplemente desestabilizar al gobierno, no buscan el desarrollo del pueblo, solamente sus intereses particulares. Así lo va a decir Velasco. La familia Miro Quesada, dueño del diario El Comercio, termina siendo parte de la oligarquía desde que se formó el primer civilismo. Así que, por lo tanto, ellos están hablando porque estamos afectando sus intereses. ¿Qué hay que hacer entonces? Se tiene que democratizar la prensa, va a terminar diciendo Velasco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle a los principales sindicatos de trabajadores la administración de los medios de prensa para que el pueblo se pueda terminar expresando y se termine dando la noticia tal como es, no como buscan precisamente estos empresarios. Ese fue el logro que termina haciendo Velasco, por ejemplo. A la Sociedad Nacional de Agricultores, al sindicato ligado a Velasco de los agricultores del Perú, se le termina dando la administración del diario El Comercio. ¿De qué hablaba ahora el diario El Comercio? Hablaba de la producción de la papa, del trigo, del arroz, muy bien. Hablaban de economía, hablaban de cuestiones sociales, hablaban de política, pero en ninguna terminaban golpeando duramente al gobierno. Ya no era su enemigo, eran sus amigos. Velasco termina acallando los medios de prensa. Pero eso no implica de que no hayan protestas. ¿Ya? Una de las protestas más duras terminó siendo la de febrero de 1975, 5 de febrero de 75. ¿Sabes quién hizo huelga? La huelga la hizo la policía, la policía. Y esa es una huelga muy especial, porque si el policía hace huelga, pregunta, ¿quién termina controlando las protestas en las calles? ¿Quién termina cuidando el orden público? Nadie, ¿ya? Nadie lo puede hacer. De tal manera que cuando la policía dijo, voy a hacer huelga, la gente decidió salir a las calles a protestar, porque nadie me va a controlar. Y ya que no había quien me controle, la gente dijo, oh, saqueo, 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 y comenzaron los saqueos en las tiendas, en los negocios, en las tiendas por departamentos, en los mercados, saqueos por todos lados. Lima era un caos, un caos. Ante eso salieron las Fuerzas Armadas y obligaron a la policía a intentar salir de las calles a contener la situación. La policía dijo, estamos en huelga. Los militares metieron bala a los policías en radiopatrullas de la Victoria. Y como no quisieron salir, los militares son los que salen a poner orden. Hay una diferencia entre el policía y el militar. El policía te mete palo, el policía te mete una bomba lacrimógena para que retroceda, agüita con el rochabús, ¿ya? Pero los militares te meten bala, y el militar te mete bala y después te pregunta, ¿ya? Y eso es lo que va a terminar pasando.
La protesta social va a terminar desbordándose, ¿ya? Y la imagen del gobierno de Velasco se iba en caída. Eso suma otra cosa. Velasco ya no era el mismo de antes, ¿ya? Velasco ahora está en silla de ruedas. ¿Por qué? Habían sucedido dos cosas con su salud. Se le había reventado una venita del cerebro, aneurisma, ¿ya? Y había terminado quedando con una media hemiplegia. Y además de la media hemiplegia, había terminado perdiendo una pierna, ¿ya? La historia oficial dice que tuvo una reunión con un oficial, este oficial sacó su arma, la rastrilló, ¿ya? La rastrilló, la puso sobre el escritorio de Velasco y salió una bala, ¿ya? Y la bala le cayó en la pierna de Velasco, Velasco no sabía que tenía diabetes, ¿ya? Eso no termina permitiendo una coagulación rápida de la sangre y la pierna se le fue gangrenando y se la tuvieron que cortar. La historia no oficial termina diciendo que Velasco le puso los cachos a este oficial con su esposa y por lo tanto este vino se vengó y le metió un balazo en la pierna que no debería generar más complicaciones, pero Velasco ahora está bien en silla de ruedas, con una media aneurisma, con una media hemiplegia encima sin pierna. Velasco antes era un militar y político muy activo. Estaba en cada provincia, iba a cada municipio, tenía reuniones con todos los ministerios, estaba en todas, metida en todas las situaciones. Ahora Velasco estaba como su gobierno, en crisis. Velasco con silla de ruedas, medio atontado, ya no era el mismo de antes. Y repito, su gobierno terminó perdiendo peso. Dentro de las Fuerzas Armadas se van a terminar produciendo una serie de tensiones. ¿Por qué? Porque ante la debilidad del gobierno velasquista hay tres grupos que se van a terminar abriendo. El primero termina siendo un grupo que planteaba, con Rodríguez Figueroa a la cabeza, que planteaba que era necesario, una radicalización de la reforma de Velasco. Más reforma agraria, más reforma industrial, más medidas radicales para que todo esto siga avanzando. Otro grupo consideraba que no, ya que no, eran los más moderados, que decían, bueno, lo que está haciendo Velasco, como lo está haciendo, hay que continuarlo con él o sin él, porque su salud estaba resquebrajada. Y otro grupo de los más conservadores, de los más, digamos, de los que consideraban de que ya no hay que seguir haciendo así las cosas, planteaba de que hay varias cosas que hay que cambiar, que hay que desestructurar de las reformas de Velasco. Y ese grupo ya es el que al final va a terminar tomando el gobierno. En agosto de 1975, en un discurso ya, desde Tacna, el primer ministro y ministro de Economía, Francisco Morales Bermúdez, va a terminar planteando que a Juan Velasco Alvarado se le estaba dando paso al retiro de las Fuerzas Armadas. Porque de acuerdo al reglamento de las Fuerzas Armadas, si uno viene teniendo algún problema de salud o algún problema mental que no permite desempeño de sus actividades, entonces se le pasaba al retiro con todos sus beneficios de ley. Pero con eso Velasco fue retirado de las Fuerzas Armadas y por lo tanto el nuevo comandante general de las Fuerzas Armadas y presidente de la República pasaba a ser Francisco Morales Bermúdez. Con Morales Bermúdez comienza la segunda fase del gobierno militar, que se le conoce con el nombre del Plan Tupac Amaru, ¿ya? Donde mucho se habla del contrarreformismo, de la eliminación de la reforma de Velasco, cosa con la que yo no estoy totalmente de acuerdo, pero ya lo veremos la próxima semana, ¿ya? Así que con eso acabamos la clase de hoy, pero tenemos que pasar a ver, ¿ya?, las preguntas dirigidas, ¿ya? Vamos entonces a ver las preguntas dirigidas de esta semana. A ver, vamos a ponerlo por acá. Debe estar acá. ¿Ya? A ver, confirmen muchachos que pueden terminar viendo la separata que estoy poniendo en pantalla. ¿No? A ver si se ve acá. Entonces, ahí está una parte teórica del gobierno de Velasco, ¿ya? Léanlo, complementen precisamente la información que estamos trabajando y vamos a ver las preguntas dirigidas. Dice, pregunta 1. El jueves 3 de octubre de 1968, a pocos meses de terminar su gobierno, Belaúnde fue derrocado ya por un grupo de militares, de las Fuerzas Armadas, liderados por el general Juan Velasco Alvarado, en ese momento el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los motivos reales de dicha acción militar fueron, o sea, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué se dio el golpe de Estado? O sea, ¿cuál es la causa real de por qué se dio el golpe de Estado por parte de Velasco? 1. La actitud del gobierno derrocado de coludirse con los intereses del capital internacional. Pero ese termina siendo el pretexto, ¿no? De terminar siendo favorable al capital extranjero, pero no termina siendo la causa real del proceso. 2. La corrupción producida en las más altas esferas del poder debido a la irregular negociación con la empresa estadounidense de la IPC, ¿ya? Vuelvo a insistir, eso termina siendo, más que una causa, termina siendo el pretexto que se da, ¿ya?,
El gobierno de la UNDE favorece a la empresa extranjera, ha terminado generando beneficios incompatibles para el Estado, en beneficio precisamente de esta empresa, pero no es la causa real. La causa, te dije hace rato, terminaba siendo hacer las reformas que la democracia no permite, ¿ya? Para terminar generando mayor bienestar social y evitar una revolución popular. Entonces, la 3 que me dice, las características socioeconómicas del Estado peruano que no resolvió los problemas como el tema agrario y la desigualdad. Pues como no se podía hacer por la vía democrática, la vía autoritaria era lo correcto y en ese sentido, la clave adecuada termina siendo ¿cuál? La B de vecino. Solo la 3 termina siendo la causa real para este proceso. ¿Ya? No te olvides tú. Pregunta número 2. ¿Ya? El número 2. Dice 2. Son características del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en el Perú en su primera fase durante la década de 1970. ¿Ya? Características del gobierno. 1. Impulsó un modelo económico neoliberal. El neoliberalismo implica libertad de empresa, no control de precios, no subsidios, no defensa de los trabajadores, etc. Eso no va a suceder, al contrario. Terminó siendo bastante intervencionista del Estado, muy estatista antes que neoliberal. La primera es falsa. Si la primera es falsa, ya tenemos clave. Mira, A, C y D tienen la número 1. Así que, por lo tanto, como esta no puede ser clave, la clave termina siendo la B de arranque. ¿Ya? Dice, postura política nacionalista, sí, por las estatizaciones y el discurso y las prácticas antinorteamericanas. Y progresista por la idea precisamente del desarrollo industrial con industria estatal. Hasta ahí va acá. Rechazó a la formación del movimiento no alineado. No, el movimiento no alineado existía sin el gobierno peruano. Y el gobierno peruano se introduce dentro del movimiento no alineado. Al contrario, no lo termina rechazando, sino que pertenecerá a él. Entonces, en la 2, la clave es la B y D. Pregunta número 3 dice, el Velascato ya buscó un cambio de régimen en el modelo económico y en la administración pública. Además, implementó una serie de reformas buscando cambiar estructuralmente el país. Sin embargo, la proliferación de empresas públicas generó un problema mayor, ya estructural que fue, ya. ¿Cuál termina siendo? A ver, dice, el nepotismo en favor de los militares, puede ser esta, la malversación de fondos, la ineficiencia de servicios públicos y el excesivo gasto fiscal, ¿ya? ¿Cuál terminó siendo el problema de este caso? Bueno, yo te diría que hay dos, ¿ya? De los que están acá, el nepotismo y el excesivo gasto fiscal. El nepotismo implicaba de que esta institución de las Fuerzas Armadas terminaba pasando a tener el control de las diferentes instituciones que habían terminado siendo estatizadas, ¿ya? Y ese nepotismo a favor de las Fuerzas Armadas va a terminar generando ineficiencia, ¿ya? Pero como me habla de un mayor problema estructural, el problema termina siendo el excesivo gasto fiscal. Se va a terminar generando, repito, baja producción, ¿ya? Y demasiada contratación de trabajadores para poder mantener orden social, pero no productividad. Así que el gran problema termina siendo el exceso de gasto fiscal por parte del gobierno, generando un endeudamiento público gigante. Pregunta 4. Respecto a la reforma agraria velasquista, indique la secuencia de enunciados verdaderos o falsos. 1. La reforma agraria fue criticada por los sectores oligárquicos vinculados a la gran propiedad de las tierras. Por supuesto, si le están quitando las tierras, no se van a quedar calladitos, ¿ya? Entonces, la 1 está bien, la 1 es verdadera. La segunda, se crearon organizaciones colectivas que asociaron a los trabajadores de las haciendas o a las comunidades campesinas. Claro, esos van a terminar siendo las cooperativas, ¿ya? Las cooperativas que se van a terminar generando durante este periodo. La segunda es verdadera. La tercera, significó un golpe muy fuerte para la economía agroexportadora, sí, porque la producción agrícola de estos negocios va a terminar bajando ahora en manos de las cooperativas, verdadero también. Entonces, hasta ahí solamente me queda la C o la D. Las tres son verdaderas y la última va a definir la clave. Fue duramente criticada por organizaciones como el SINAMOS. No, el SINAMOS es el organismo del Estado que va a intentar viabilizar que las reformas se hagan. Por lo tanto, ellos no la critican. Ellos, al contrario, van a terminar buscando ya que se aplique. De tal manera que, como la última es falsa, la clave termina siendo la C de cabeza. ¿Ya? La C de cabeza. Pregunta número 5. Dice, respecto a la reforma agraria, señale lo correcto. 1. Se aplicó en mayor grado en la sierra que en la costa. Ahí sí me agarra. Ya no podría decir con estadística, si hay mayor cantidad de aplicación de las reformas en la sierra que en la costa. Y es bastante inexacto. ¿Eh? A ver, vamos a ver otras alternativas. ¿Ya? Dice, al realizarse la expropiación de las haciendas costeñas, se crearon en su lugar cooperativas agrarias de producción. Sí, eso es verdadero, las CAP. ¿Ya? La 3, provocó el descenso de la economía agroexportadora costeña, y no solamente de la costa, sino también de la sierra. Entonces, la 2 y la 3 es correcta.
Como la 2 y la 3 es correcta, solamente hay una que contiene 2 y 3, que es la D, ¿ya? Por lo tanto, yo necesito autor de la pregunta, ¿ya? La primera tiene que ser una respuesta negativa. Y vamos a explicar por qué, ¿ya? Insisto en lo que te había dicho. La gran tierra agrícola del Perú está en la costa norte, con tecnificación, con obras de irrigación, con salida a los puertos para el comercio internacional y los principales mercados de la zona. Todas estas tierras terminaron siendo afectadas, ¿ya? Todas, ¿ya? Entonces, al aplicarse en toda la zona de la costa, con la gran producción que terminaba viendo, sí, la costa se va a terminar viendo, ¿ya? Se va a terminar viendo afectada tremendamente con el tema de la reforma agraria. Repito, no estoy diciendo que en la sierra no. Lo que pasa es que las tierras agrícolas van a terminar estando repartidas, ya repartidas por las mismas condiciones geográficas. Así que, repito, en todos lados se afecta, pero en la costa se termina siendo una mayor radicalidad porque es de más fácil acceso también, ¿ya? Así que por eso es que la primera era falsa y la clave termina siendo la D, 2 y 3. Pregunta 5. Indique la secuencia cronológica correcta de los hechos relacionados al gobierno de Velasco, ¿ya? Dice, golpe de Estado de Morales Bermúdez, agosto del 75, al final del gobierno. Entonces la 1 va al final. ¿Ya? Dice, reforma pesquera y creación del Ministerio del Sector. El Ministerio de la Pesquería y inicio de la expropiación de la IPC. Esto es en los primeros días del gobierno, la estatización del IPC convirtiéndola en Petroperú. Después viene la reforma pesquera y la creación del Ministerio de Pesquería, que afectó tremendamente a las empresas de la industria pesquera nacional y que perdieron también productividad, ¿ya? Y luego viene la número 1. Por lo tanto, la clave termina siendo 3, 2 y 1. ¿Ya? A ver, entonces la clave termina siendo la A de avión. Pregunta número 7. Pregunta número 7. ¿Ya? Dice, responde verdadero o falso según corresponde al gobierno de Velasco. ¿Ya? A ver, dice, 1. Recibió recomendaciones económicas de parte de la misión Kemmerer. Eso es falso. La misión Kemmerer llegó al Perú durante el gobierno del tercer militarismo. Así que la primera es falsa. 2. Se construyó el Hospital del Seguro Social del Empleado. No, el Hospital del Empleado se va a terminar haciendo durante el gobierno de Odría. ¿Ya? Así que la 2 termina siendo falsa también. ¿Ya? La tercera debe ser falsa porque la A y la C dicen falso, falso, y la tercera también es falsa. Dice, se produjo el escándalo de la página 11, gobierno de la UNDE, pretexto para que Velasco de golpe de Estado. La 4 debe ser verdadera, ¿ya? Y la 4 que dice, nacionalizó el petróleo y la brea y Pariñas. Sí, eso lo hace con la reforma del 9 de octubre. Y 5, se promulgó la ley de reforma agraria 17716, esa es la ley de reforma agraria del 24 de junio del 69, por lo tanto la última es verdadera, y la clave termina siendo la C de cosa. Ya, la C de cosa, no la A. Velasco hace la ley de reforma agraria ya durante su gobierno. Así que por lo tanto la clave es la C de casita. Ya, la C de casita. ¿Qué más? Ya, ¿qué más? Pregunta número 8. Ya, pregunta número 8. Ya vamos terminando, muchachos. Pregunta número 8. Dice, ordene cronológicamente los hechos producidos en el gobierno de Velasco. Nuevamente cronología. Belaúnde fue deportado a Argentina y en los siguientes años vivió en los Estados Unidos, ¿ya? Y la respuesta es verdadero. Ah, ya, pero estoy diciendo la cronología, ¿no? Eso fue deportado el primer día, ¿no? El 3 de octubre. Impuso fuertes restricciones a la libertad de prensa, confiscando todos los diarios de la capital. Bueno, todos los días es en el 74. Y afrontó una huelga de policías, ese es en febrero del 75. Entonces la respuesta es 1, 2 y 3. ¿Ya? 1, 2 y 3. Y la clave está en la D de dedito. ¿Ya? En la D de dedito. ¿Ya? Pregunta número 9. Dice acá, en el año 73 se dio el reglamento de educación bilingüe y el 17 de mayo del 75 por decreto ley, ¿ya? Dice, se reconoce el quechua al igual que el castellano como lengua oficial de la República. Se aprueba el alfabeto básico general del quechua, ¿ya? El 16 de octubre del 75, y en 1976, ya durante el gobierno de Morales Bermúdez, se editan 6 gramáticas y sus respectivos diccionarios para los diversos dialectos del quechua. De lo señalado del texto anterior podemos concluir correctamente que a los gobiernos militares les preocupaban mucho las altas tasas de analfabetismo en las zonas rurales lejanas al Estado. Yo te diría que sí, ya que esa podría ser la clave, pero como está estableciendo la educación en quechua, la educación en aymara, ¿ya? La publicación de alfabetos en diferentes idiomas, diccionarios en diferentes idiomas, en diferentes dialectos, les preocupa de que haya tantos analfabetos y hay que hacer una educación especializada por cada pueblo en cada idioma. Eso podría ser. B. El impulso por una reforma educativa se concentró en atender principalmente a las comunidades de la costa del Ande. No, ya, porque acá también me termina diciendo qué cosa.
Dice el alfabeto básico en quechua, ya, bueno, sí podría ser, pero la A está más correcta, ¿ya? El impulso de la reforma educativa, de acuerdo a lo que dice acá, va a terminar siendo principalmente para el idioma quechua. Por lo tanto, en la costa, ya en la costa no tanto se va a terminar realizando ese proceso. Lo que estoy diciendo que en la costa no se habla quechua, no, te estoy diciendo que desde la época del primer civilismo se habían establecido, y espero recuerdes, un montón de escuelas en provincias de la costa. De tal manera que la costa estaba bastante castellanizada, pero la zona de la sierra y muchos pueblos no. Por eso precisamente que hacia ellos van a terminar estableciéndose esta reforma. Las Fuerzas Armadas adoptaron un discurso acorde con las demandas de los sectores más olvidados del país. Bueno, la mayor demanda de los sectores del país termina siendo la reforma agraria, ¿no? Eso. Esto era una cuestión complementaria, pero le preocupaba eso, que del hecho de que los gobiernos previos no se hubiesen preocupado, ¿ya?, en entender el idioma de la población y en alfabetizarlos en su propio idioma para que dejen de ser ágrafos y pasen a terminar siendo alfabetizados, eso se va a ser preocupación de la reforma educativa del gobierno militar. La educación fue la preocupación principal del gobierno para respaldar la implementación de la reforma agraria en el Perú. No tanto, ¿no? Ya no tanto. O sea, no es porque la gente no tuviera educación, no te voy a terminar dando tierras con la reforma agraria. No era esa la cuestión complementaria. La mejor clave en esta pregunta 9 termina siendo la A de avión. Y la última vez, ya, para que nos vayamos a almorzar, ya. Observen muy bien la imagen en donde se muestra a un expresidente chileno que en 1970 visitó al Perú. Respecto a la imagen y a la política internacional que tuvo el régimen de velasquista, indique la secuencia de enunciados verdaderos o falsos según corresponde. Este va a terminar siendo Velasco en el centro y a la mano derecha está el presidente socialista Salvador Allende. Dice, Velasco, ¿adoptó una postura de total rechazo a los movimientos políticos de izquierda en América Latina? No. Velasco no era socialista, insisto una vez más, pero Velasco terminaba teniendo una buena relación con los grupos de izquierda y los gobiernos de izquierda de manera general. Así que, total rechazo, falso. ¿Ya? Si no, no se hubiesen reunido y no se hubiesen tomado la foto. ¿Ya? Dos, lideró el movimiento de no alineados, siendo Lima sede de un evento. Eso termina siendo correcto. ¿Ya? Así que es falso el primero, ya, y verdadero el segundo. Si es falso y verdadero, ya tenemos claro. Dice, enfrentó militarmente a Chile, para lo cual obtuvo provisiones de los países de Europa del Este. Se terminó comprando el momento, pero no se le invadió. Así que, por lo tanto, la última es falso porque no se produjo un enfrentamiento militar. Y la clave en la pregunta número 10, en la última, termina siendo la de ¿ya? La de. Muy bien, ya, muy bien. Acá, como siempre, tenemos a Emily que está permanentemente participando, ¿ya? Puede tener errores, pero siempre termina participando y de los errores se aprende para terminar este, solucionando precisamente los mismos en la marcha. Así que, muchachos, ustedes también deben participar porque todos estamos preocupados precisamente por tu ingreso, ¿ya? Que es el objetivo de todos. Bueno, acá nos quedamos, ya nos quedamos. La siguiente semana tenemos que hablar del segundo gobierno de las Fuerzas Armadas, que es Morales Bermúdez, y el primer gobierno de la UNDE, y ya con eso se inicia la práctica ya de Sendero Luminoso, ¿ya? Así que ese es otro punto que también hay que observar. Nos vemos la siguiente semana, muchachos. Un gran abrazo. Ya, Miriam, te dejo.